Rosa de los Vientos. Zona Cero con Juan José Chezoro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Manuel Carvallal, ¿cómo estás? Servidor de usted. También en la tertulia Zona Cero esta noche, desde Barcelona, Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Saludos cordiales, compañeros. Y desde Allende los Mares, Mato Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Allende los Mares y acatarradísima. Sí. Bueno. Me ha pillado una tormenta en el mar. Pues no se te nota nada, ¿eh? Ay, pues me alegro, ¿eh? Cuando empiece a toser ya veremos aquí la tos de perro. No, Mado, se te nota un montonazo, ¿eh? Si es que no te puedo sacar de casa, Mado. Fíjate lo que pasa. Me ha dado un mal aire. Sopitas y calor de pecho ajeno. Pues aquí estoy, con una infusión de esas de hierbas calenticas. Caldito pollo. Bueno, pues vamos, Mado, cuídate un poquito ese catarro. Estamos en las fechas, el tiempo está cambiando, hace mucho frío, incluso en sitios como en el que estás en un muy buen sitio, ¿no? Está en su terruca. Estoy en la costa. O sea, sí, por eso me acatarraba en la vuelta. Por eso te digo que me acatarraba en la vuelta. Estaba en Málaga, ahí en un balcón al mar, con el solecito, la Costa del Sol, disfrutando del tiempo y el clima malagueño. Y fue salir de Málaga y perseguirme una nube detrás. Pero así, como en plan dibujos animados. Pues te la has comido entera, ¿eh? Eso es que tu sistema inmunológico se revelaba que no quería salir de allí. Y dice, no salgas, que mira lo que te va a pasar. Pero que he llegado a Alicante, como el turrón, como buena alicantina, aquí a casa por Navidad, y de repente me encuentro todo el cielo encapotado, todo gris, y digo, pero bueno, me voy de Alicante y cuando vuelvo me lo encuentro hecho unos zorros. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está mi sol? Manuel Carvallal, yo tenía un libro que forma parte de la cabecera de mi biblioteca. Es un libro que es un título largo, se titula De perros y gatos que saben que sus dueños van a volver a casa. Casi que me espero la película. Que tendrá un título más corto, seguramente. Y el autor es una persona que sabe mucho y que escribe mucho sobre los campos morfogenéticos. Se llama Rupert Sheldrake. Todo el libro estaba hecho en base a investigaciones científicas sobre mascotas, perros y gatos fundamentalmente, que sabían y que intuían de alguna forma que sus dueños iban a volver a casa, en el momento en que iban a volver, cuando tenían esa intuición, ese hecho, y que incluso esa detección de la intención del dueño la podían saber a miles de kilómetros de distancia. El perro, el gato, cambiaba la actitud como si su dueño fuera a venir, aunque estuviera en otro continente. En el momento en el que iba a volver, en otro continente, ya cambiaba la actitud del animal. Bueno, pues ese tipo de investigaciones se siguen realizando. Que esto era para comentarte. Vale. Para lo de los gatos. Ay, si Sheldrake hubiese tenido una cámara de videovigilancia, como tenemos ahora todos en casa, porque no hay nada más fácil de comprobar. Tú puedes acercarte con el coche a tu casa viendo no conduciendo tú, claro, viendo en el teléfono la cámara de videovigilancia, y eso lo he hecho yo. Eso a mí me ha pasado, porque yo veía que llegaba a casa y estaban las perras esperándome en la puerta. Digo, pero bueno, ¿y estas cómo saben? O se pasan toda la vida pegadas a la puerta, o que hay algo raro, ¿no? Bueno, y efectivamente, también puede ser que tuvieran hambre, ¿eh? Sí, pero ¿cómo sabían que iba a venir yo? ¿Qué es lo que...? La intuición, el sexto sentido, claro, ese que se dice. Bueno, pues ahora han coincidido dos investigaciones sobre el tema, en este caso, de los gatos. Vaya. Y por un lado, la revista científica Plus One, que es de estas de revisión por pares y tal, que le gustan a Juanjo tanto, está suscrito a todas, por un lado, que afirma que los gatos pueden seguir a su dueño sin necesidad de utilizar los ojos. Claro, ya con este título es más corto que el tuyo, pero tampoco está mal. También es bastante prometedor. Y al mismo tiempo coincide un trabajo de doctorado de la Universidad de Kioto, de una estudiante llamada Sajo Yakagi. Entonces ya está todo dicho. Que también ha coincidido en la misma investigación sobre cómo los gatos pueden ubicar
en el espacio a sus dueños, aunque no los vean. Claro, esto tiene un poco de trampa, porque te da la sensación de que están hablando de algo, no sé si morfogenético, como sería la hipótesis de Sheldrake, pero algo casi extrasensorial. No, lo que hicieron en este caso fue una serie de experimentos en el entorno doméstico de los propios gatos y en una cafetería para gatos, que yo no sabía que tenían los gatos cafetería también, pues una cafetería para gatos, donde instalaban unos altavoces colocados en distintos puntos y proyectando grabaciones con la voz de los... Aquí dice dueños, a mí esta palabra no me gusta, de los humanos, de cada uno de los gatos, o de los compañeros de piso, como digo yo, de cada uno de los gatos, que les llamaban por su nombre. Y entonces tenían a un grupo de control de personas que no eran expertas en el comportamiento animal para que calificasen el nivel de sorpresa de los gatos en una escala de 0 a 4, basándose en los movimientos que hacían con las orejas, con la cabeza, sobre todo cuando los mareaban un poco, porque los gatos estaban acostumbrados a identificar a la voz de su humano en un punto determinado, detrás, delante, pero no que de repente hablase por la derecha, luego por la izquierda, luego detrás, luego delante, para ver si podían ubicarlos sin que el contacto fuese visual. Y esta es la conclusión a la que llegan, que efectivamente pueden reconocer las voces de sus humanos, que hacen los gatos hogareños, crean mapas mentales, dice el artículo, que les permite rastrear la ubicación del dueño en función de algunos sonidos que pueden ser desde toses, desde la forma de respirar, cualquier tipo de sonido. Y para terminar, lo que dicen es que los gatos no son los únicos que tienen esta habilidad, que parece que comparten chimpancés, gorilas, osos perezosos, suricatos y perros domésticos, que también cuentan con el mismo talento. No sé yo lo de los gorilas, cómo reconocen a sus humanos, pero bueno. Y en ese caso, en esa investigación, no funciona. No se conoce lo que hace el dueño, lo que hace el humano, lo que hace quien sea, por los... vamos a llamarles así, en los animales no es lo mismo, los 5 sentidos conocidos. No es que el dueño o el humano tosiera y lo escuchara, aunque tuviera una percepción auditiva muy grande, sino que sabía que tosía por otro medio diferente. Esto es lo que pretende Sheldrake, que por eso ha recibido tantas críticas en la comunidad científica, porque él va un poco más allá, tampoco habla exactamente de algo extrasensorial. Él plantea la teoría de la resonancia mórfica, que viene un poco a seguir la idea de Carl Gustav Jung de lo inconsciente colectivo, como si todas las mentes estuvieran contactadas, no solo las humanas, sino también las animales, estuviesen interconectadas o pudiesen interactuar de alguna manera. Claro, eso es muy difícil de contrastar científicamente. Y en experimentos como este, claro, si realmente... Pero lo han comprobado en ese estudio. No, porque aquí se les oían. Claro. Aquí realmente lo único que ocurre es que los gatos tienen un sentido del oído mucho más agudo que los humanos, pero es que además reconocen los timbres de voz, que es la novedad, no solamente sin las caras. Sin identificarlos visualmente, sin producirse una asociación como serían nosotros, evidentemente. Con lo cual, quizá... esto pueda, o más investigaciones que se hagan en el futuro, puede llevar a hacernos entender por qué los gatos, en concreto, desde los tiempos de los faraones o incluso antes, han sido mitificados casi como un símbolo de lo oculto, de lo esotérico. Eran los animales de cabecera de las brujas, por ejemplo, porque tienen un comportamiento especialmente... Todos los felinos, ¿no?, son especialmente magnéticos y atractivos, pero a veces nos quedamos mirando un gato que parece que de repente está percibiendo algo que nosotros no percibimos, y a lo mejor es que está percibiendo algo que nosotros no percibimos, aunque sin necesidad de que sea de una manera extrasensorial. Mi gata lo que percibe es que ella es la dueña de la casa y yo estoy para servirla. Eso es lo que percibe. Evidentemente. Y esto trasladado a los seres humanos... Por eso digo que tú eres humana. Claro, totalmente. Pero eso trasladado, esa teoría, por ejemplo, todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Pensar en fulanito, encontrártelo ese mismo día al doblar una esquina, porque hemos pensado en fulanito que no veíamos hace
10 años y nos lo hemos encontrado, o pensar que nos está llamando por teléfono alguien en quien estábamos pensamos en alguien y ese alguien llama acto seguido por teléfono. Esa teoría de los campos morfogenéticos, de la resonancia mórfica, esa teoría de Sheldrake interviene en este tipo de experiencias. Es más o menos trasladado a un lenguaje que la gente pueda entender, telepatía. Hay un autor, que no recuerdo el nombre, no era Sheldrake, que había escrito un par de libros que se llamaban Coincidencias Imposibles o algo así, que creo que te podría responder. Sí, si le invocamos, ¿no será catalán? Poned las manos sobre la mesa, vamos a invocarla, a ver si se manifiesta. Venga, a ver si se mueve la mesa. No, a ver, yo estaba escuchando con mucho interés. Ah, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ha funcionado la telepatía. Soy George. Ciertamente, en Coincidencias Imposibles abordo esa cuestión que planteaba Bruno, ¿no? Y hay 3 ángulos opuestos entre sí, ¿no? Uno es la teoría de Sheldrake, efectivamente, de Sheldrake y de Carl Gustav Jung, que hay un inconsciente colectivo, un campo morfogenético, llámale como quieras, que almacena todo el conocimiento de la humanidad, y ese es el que, por alguna razón que desconocemos, accedemos y desconectamos, y nos permite vivir ese tipo de coincidencias, ¿no? El segundo es todavía más biológico, que es el sistema de atención reticular ascendente, el SARA, por el que nosotros nos fijamos en acontecimientos que nos resultan llamativos, aunque esos acontecimientos pueden producirse muchas veces. A menudo nos pasa que no queremos tener contacto con una persona y nos giramos de acera o giramos o hacemos que hablamos por teléfono y no le concedemos importancia porque este nos respalasta. Pero cuando estás pensando en el amigo y ese amigo sí te viene o te da felicidad encontrártelo, pues entonces subrayas o pones de manifiesto eso que no sería más que una cuestión de la mente. Y luego está, por supuesto, la feliz coincidencia, la de que a lo mejor estamos siendo manipulados. Hay un futuro ahí escrito que hace que tú te encuentres con esa persona porque esa persona va a alterar algo en tu vida, ¿no? Trae consigo un significado. Estas serían las tres teorías que pueden arbitrarse en este asunto y que yo creo nada tienen que ver con esta historieta tan fascinante de los gatos, ¿no? ¿Qué hipótesis crees que puede funcionar en ese tipo de casos que mucha gente ha vivido? ¿En el de los gatos? No, en las personas, en ese tipo de teorías, en ese tipo de experiencias que tú cuentas en ese libro. Verás, yo ya sabes que yo soy bastante creyente, muy creyente. Y además, cuanto más viejo me hago, más creyente soy. Es muy curioso, ¿no? Debería de volverme más escéptico, porque tampoco es que uno consiga pruebas extraordinarias cada día que pasa, todo lo contrario. Pero sin embargo, digamos que yo tengo la sensación de que nosotros formamos parte de un sistema más complejo al que accedemos y desaccedemos, o conectamos y desconectamos, a veces por nuestro estado de ánimo, a veces por circunstancias exógenas, y que nos hace recibir información insospechada, y esa información insospechada es la que nos lleva a creer falsamente que hemos tenido una visión, porque luego se produce y es una coincidencia, y la interpretamos como coincidencia, y ocasionalmente la interpretamos pues como esa cuestión de los amigos. Os pongo un ejemplo que a mí me parece muy divertido, ¿no? Durante la redacción del libro se produjo un acontecimiento, bueno, se produjeron muchos que yo recojo en el epílogo, pero hay uno que especialmente me llamó la atención, y es que yo estaba terminando el libro cuando estaba en medio de un rodaje de la serie Extraterrestres, hablo ya de hace 4 o 5 años atrás, y la gente del equipo éramos muy cachondos y nos gastábamos bromas permanentemente. Y estábamos filmando en los alrededores de la montaña de Montserrat, que muy bien conoce Manuel,
y estábamos en un camino de tierra. Y a mí se me ocurre, cuando Dani, el operador de cámara, me dice que vaya a buscar un filtro al coche, se me ocurre, ¿y si les digo a estos que al cerrar la puerta la llave estaba en el asiento y que, como ahora los coches se cierran de forma automática, no puedo abrir y que estamos ahí atrapados? A ver cómo reaccionan, ¿no? Estoy pensando eso, aún no he tomado ni la acción, cuando suena mi teléfono móvil. Estás pensando en la putadita en ese momento, ¿eh? Sí, claro, exacto. Y era mi mujer, para decirme que acababa de llegar a Madrid, que su hermana accidentalmente había cerrado con el culo la puerta del vehículo y que la llave estaba dentro, que necesitaba urgentemente el otro juego de llaves que estaba en casa para intentar abrir la puerta. ¿Ah, sí? Digo, no me lo puedo creer. Qué bueno. O sea, es súper fuerte que una circunstancia de este tipo ocurra. Entonces, ¿esto qué es? ¿Campo morfogenético? ¿Es SARA? Yo creo que, bueno, el del campo morfogenético no lo sé, pero desde luego el SARA no lo es. No es que yo me haya fijado en esa atención. Ese acontecimiento sucede tal cual. Hay un algo mágico, ¿no? Un algo extraordinario que va más allá de la telepatía, que va más allá de la conexión, que dices, ¿por qué se ha producido? Bueno, pues es un misterio, y eso es lo fascinante, ¿no? ¿Quién no ha vivido esas casualidades imposibles, esas coincidencias improbables? Pero normalmente pensamos que cuando pasan, cuando tienen lugar, pensamos, no digo que existan, sino que pensamos que son para bien. ¿Es un sesgo pensar, Juanjo, a ti que te gustan tanto los sesgos, es un sesgo pensar que esa coincidencia, esa casualidad es para bien? Porque siempre pensamos que es positiva. ¿Por qué no pensamos que es negativa? Porque hay algunas que son también negativas. Sí. Pensamos que es un camino, pues, que es una orientación, que es una guía. Es algo que tenemos que seguir, no algo de lo que tenemos que huir. No lo sé, yo creo que ahora mismo es una de las formas, esto de las sincronicidades o de los sincromisticismos, que también lo llaman así, es una de las nuevas formas que hay ahora mismo de espiritualidad, de las que está más vigente, de las que está más extendida, y que no termino yo tampoco de tener muy claro, porque yo creo que coincidencias de estas extrañas hemos tenido todos, ¿no? Yo recuerdo una, por ejemplo, que me pasó con 14 años. Yo entonces estaba muy obsesionado con los Rosacruces, estaba leyendo mucho sobre la historia de los Rosacruces, y me fui a una librería que es muy conocida aquí en Madrid entonces, librería esotérica, se llamaba Arcano, y me acuerdo que estaba por allí mirando libros y tal, y me encontré con unos Rosacruces. Entonces, Rosacruces eran de Amorc, que era la antigua mística orden Rosacruz y tal, pero bueno, eran Rosacruces, claro, no eran los que yo esperaría, pero bueno, para mí en aquella época me parecían igual de fascinantes. Claro, ¿a qué responde eso? Si te lo hubieras encontrado en un concierto heavy, a los Rosacruces, pero una librería esotérica, pues tampoco... No, pero tampoco había tantos de Amorc, y en ese mismo día, bueno, es decir, quiero decir que la cuestión es que yo estaba muy involucrado con ese tema, y prácticamente al día siguiente se me aparecen, ¿sabes? Además es que simplemente estábamos buscando libros, no sé qué pasó, y bueno, entablamos una conversación mientras mirábamos libros y luego ya se identificaron como que pertenecían a Amor, si quería asistir a algunas charlas o no sé qué y tal, pero bueno, no sé, quiero decir que puede ser que yo tengo en ese momento una atención, tengo como el radar puesto y en cualquier momento, claro, soy más receptivo a ese tipo de coincidencias que otras veces pues pasarían desapercibidas. Hay una selección mental de los claro, hechos hay coincidencias y coincidencias. Acordaros lo que me pasó a mí con el tío del nodo. Sí. O sea, el claro, nodo, eras igualito. antes de que yo naciera, sí, yo aparezco en el nodo. Sí. Y eso ni pero sesgo de superviviente ni hostia. O sea, eso es que soy yo, pero antes de haber nacido con la apariencia. Sí. ¿Cómo explicas eso? ¿Que me teletransporté en el tiempo? O sea, claro, que tenemos dos caras, que tengo una cara muy vulgar y hay muchos tíos con mi cara por ahí, o... La verdad hombre, siempre se dice lo de que cada persona tiene un doble. Y que además la teoría científica es que tan corto que dura 3 segundos, Moisés Garrido lo pillase. De repente, ¿no? Es otra coincidencia dentro de la coincidencia. La persona que lo vio y que tenía ese vídeo. Yo recuerdo, yo siempre cito un caso cuando hablamos ahí, cuando surge este tema, un caso que a mí me parece muy llamativo. Está comprobado y ocurrió. No es un mito, no es una leyenda. Iba a haber un atentado de ETA, iban 2 personas, 2 terroristas, hablamos del año, yo creo que en 1988, 89, iban en un coche bomba, el coche se avería en un momento determinado, salen del coche los 2 terroristas, empiezan a empujarlo, un hombre
qué pasaba por la calle en ese momento, pues con toda la buena intención del mundo, pues les ayuda, porque no sabe quiénes eran, evidentemente, les ayuda a empujar el coche, mira para abajo y dice, pero esa matrícula, ¿dónde la habéis sacado? Y dice, no, es la matrícula de mi coche. Qué bueno. O sea, y gracias a eso que pasó en tan solo 3 segundos, gracias a eso, esos terroristas que iban a matar, porque el coche bomba llevaba decenas de kilos de explosivos, era en Zaragoza, en la Plaza Huesca, en el barrio de Delicias en Zaragoza. Gracias a eso, alertó a la gente porque le pareció tan llamativo, tan extraño, tan fuera de lo normal lo que estaba ocurriendo, que los 2 terroristas huyeron con el coche, lo dejaron en el sitio y el coche bomba, gracias a esa casualidad, no estalló y no explotó. Y mucha gente pudo seguir con su vida y mucha gente ese día se salvó de la muerte gracias a esa coincidencia imposible, esa casualidad. Es que lo que pasa... Yo no creo que... O sea, una cosa son las sincronicidades, las coincidencias, lo que tú quieras, y otra cosa es lo que estamos comentando sobre los animales. Yo creo que en los próximos años vamos a tener que reescribir la historia animal. Nos acusarán de humanizarlos, de lo que tú quieras, pero cada vez se están haciendo más estudios que nos dibujan la mente de los animales como no la habíamos conocido nunca, con unas capacidades emotivas, intelectuales, que yo recuerdo que cuando era pequeño me decían que no, que ni los animales ni sentían, no, ni pensaban, por hoy hay ni muchos nada, ¿no? científicos que siguen diciendo lo mismo. Y si partimos de la base de que las presuntas capacidades paranormales son, como todo, un efecto electroquímico de nuestro cerebro, si los animales tienen la misma estructura neuroquímica que tenemos los humanos, pues a lo mejor realmente los animales también tienen la capacidad de protagonizar eso que llamamos fenómenos psíquicos o fenómenos, ¿por qué no? A mí desde luego no me espanta en absoluto esa posibilidad para nada. Cambiamos de tercio, hablamos de más noticias, algo que puede ser el futuro gracias al presente. El presente es el avance enorme de las nuevas tecnologías, y este avance enorme, Mato Martínez, puede servir para que en el futuro se busquen a personas desaparecidas. Bueno, nuevas tecnologías como YouTube, como YouTube, sí, porque mira, gracias a YouTube se están encontrando a personas desaparecidas. Miles de personas desaparecen cada año, por ejemplo, en Estados Unidos, sin que la policía logre encontrarlos. Los casos se cierran, se archivan, se olvidan. Pero personas como Jeremy Bosides, que es un youtuber que además es buzo, pues no se olvida de estos desaparecidos. Este hombre dedica todas las horas que puede robarle al tiempo a buscar a esas personas desaparecidas. Y hace precisamente unos días encontró el coche de 2 adolescentes que desaparecieron hace nada más y nada menos que 21 años en una zona rural de Tennessee. La policía además ha confirmado que el vehículo era efectivamente el coche de Jeremy Becher y Erin Foster, de 17 y 18 años respectivamente, que desaparecieron en el año 2000. Este coche estaba semi-hundido en un río que él mismo exploró, ya hemos dicho que era buzo, este hombre es buzo, y cuando quitó las algas que lo cubrían, vio la matrícula, enseguida se dio cuenta de que eran ellos. El coche era el coche de estos jóvenes. Lo más triste, además lo ha confirmado la policía, es que dentro del vehículo pues hay restos humanos que presumiblemente y por desgracia las autoridades tendrán que confirmarlo, pues pertenecerán seguramente a estos chavales. Desconocemos las circunstancias del fallecimiento, solo sabemos que la noche del 3 de abril del año 2000 se fueron juntos a una fiesta en la que se les perdió el rastro y nunca más volvieron a sus casas. Además hubo toda suerte de teorías, de que si los habían secuestrado, gente que incluso aseguró haberlos visto, algunos decían que hasta los habían visto en la parte trasera de un camión, que se veía sangre, que de todo, y incluso se especuló con la idea de la fuga romántica, ¿no? De hecho, los padres creían que volverían a casa en unos días. Tardaron una semana en dar parte a la policía, que esto también me parece un poco insólito. Pero bueno, máxime cuando sabían que eran chavales que no tenían ningún problema en casa, que no tenían dinero, ni se habían llevado ni un triste cepillo de dientes. Por otro lado, los padres también se quejaron mucho en su día de que la policía ni interrogó a los compañeros de la fiesta que se habían ido esa noche, ni registró las habitaciones de los chavales.
En fin, que tampoco parece que la investigación policial la acusaron un poco de torpe. A mí me sigue intrigando un poco las circunstancias del fallecimiento. Fue un accidente, fue un suicidio, fue un asesinato. Habrá que esperar a que estos trabajos forenses con estos restos se han encontrado. Pero decir que este no es el único caso que ha resuelto Jeremy, este buzo youtuber, y que están resolviendo otros youtubers, precisamente Jeremy, en el último mes, solo en el último mes, ya ha resuelto 2 casos. ¿Vale? A ver. Ha resuelto 2 casos al encontrar también el vehículo de una mujer desaparecida en el año 2005 en la ciudad de Oak Ridge, también en Tennessee, y decir que este tipo de detectives influencers como Jeremy Both Sides financian sus pesquisas gracias a los clics y visitas de los usuarios que los siguen y a ver sus vídeos. Este último, por ejemplo, tenía 1,5 millones de visitas, y que a veces la red no ayuda, sino que más bien entorpece y dificulta en buen término de una investigación en el momento que se lleva a cabo, pero que también ahí está esta otra cara de la moneda, en la que se están resolviendo casos que ni la propia policía ha logrado resolver, brindando además a las familias pues ese consuelo de cerrar el círculo y el necesario duelo, ¿no? Lo que yo me pregunto, y aquí también le pregunto a Manu, que sabe mucho de temas de crímenes y tales, ¿cómo es posible que un youtuber resuelva casos que no resuelve la policía? Pero por Dios, ¿pero qué hace la policía? Wow, pues la policía hace lo que puede o lo que sabe. Lo que ocurre es que los policías son funcionarios y a veces el entusiasmo y la dedicación que pueden aportar investigadores particulares, pues tiene mucho más pasión, que sobre todo en el tiempo, que el trabajo policial. Lo que está claro es que tú no puedes interferir en una investigación criminal, no lo puede hacer ni un detective ni un criminólogo. Las investigaciones criminales las hacen los policías, no la puede hacer nadie más, pero sí es cierto que, y esto es la realidad, en el mundo del derecho y en el mundo policial a veces hay otros intereses, a veces hay presiones políticas, sobre todo en los grandes casos mediáticos. Acordaros del caso de Dolores Vázquez, ¿no? La terrible cagada que hizo la UCO, que es un cuerpo de élite dentro de la Guardia Civil. Fue terrorífico, pero hay presiones de los fiscales, de los comisarios, en el caso de la Guardia Civil de los generales, que a su vez dependen del gobierno, que a su vez está presionado por los medios. Claro, eso no afecta en teoría a investigadores que no tienen nada que perder. Y aquí en España hay varias asociaciones, probablemente SOS Desaparecidos es la más conocida, que están absolutamente comprometidos en el apoyo a las familias, organizan batidas cuando se producen las desapariciones. Yo justo esta semana me vi una serie muy chula que yo recomiendo, que se llama así, Desaparecidos, es una serie española, sin alaracas, sin aspavientos, sin pretender hacer una americanada. Es una serie muy sosegada. Yo espero que hagan una segunda temporada, porque creo que refleja muy bien, sí, repito, sin ningún tipo de cosa extraña, lo que es el trabajo policial y todos los dramas que hay alrededor de la desaparición de una persona. Pero también es cierto que es buena la serie, de lo más terrible yo coincido que hay, contigo. Yo creo que es incluso peor que un asesinato. O sea, que te desaparezca un hijo, o una pareja, o un familiar y no saber nada. Fíjate, el padre de Marta del Castillo, ¿no? Hoy se comentaba que ha comprado el piso para ofrecérselo al asesino de su hija si dice dónde demonios está el cuerpo, ¿no? Bueno, eso es una tortura constante, inimaginable e interminable, porque no acaba nunca. No. Yo recuerdo, mira, en el caso del niño pintor de Málaga, yo recuerdo cuando llegué a la casa, ahí me impresionó muchísimo el padre, que ya falleció, y la madre también. Al padre se le había puesto el pelo blanco, pero vamos, en cuestión de semanas de la angustia, todo el pelo blanco. No, pero hablando de las investigaciones policiales, también es muy importante el que ellos, yo no te digo que con su experiencia, pues las valoraciones que hacen, pues en la mayoría de los casos es muy acertada. Pero hay veces que a lo mejor, si toman un caso como el que estaba haciendo mención Mado, que no es hacer una investigación exhaustiva, sino que lo dan como que se han ido y lo van dejando y se meten en otros casos y en otras investigaciones, pues al final se queda como ese caso ahí perdido, nadie se ha tomado el interés que debería, no hacen las preguntas que deberían, no están cogiendo muestras que deberían, y se queda
pues que no se sabe. Y ahí, pasados los años, y os ha pasado también, yo, hablando de series, vi una serie también basada en hechos reales de una chavala que venía de una familia desestructurada, que es una chica que es adolescente, que está en un momento dado crítico, que está con casas de acogida, y la viola un violador de estos en serie. La chica lo denuncia, pero claro, como la niña viene de donde viene, pues es como que se lo está imaginando. Y como las comisarías, según los estados, no confrontan expedientes, pues a esta la dan como que es una cosa que se ha inventado, y la cría se está viendo como la están presionando. No, te lo estás inventando, es una mentira. Y dice, pues sí, mira, paso de ello y digo que me lo he inventado. Y todos los problemas que conlleva. Y cuando dos inspectoras se toman en serio el caso, que son similares, y ven las coincidencias y empiezan a tirar del hilo, ahí se ve la diferencia. Cuando unos policías sí le dan importancia y hacen una investigación exhaustiva, y cuando un policía te lo toma como es una tontería de adolescente y que no hay que darle ni importancia, y resulta que sí era importante. Pero también hay que entender, a ver, si tú te contra Epstein. Si tú te metes, no les hicieron caso. Claro. Si tú te metes a investigar un caso que es la niña de tus ojos, hay gente, yo conozco mucha gente, el otro día estaba avisando aquí de Alcácer, que lo único que investiga es Alcácer, o gente que lo único que investiga es Madeleine McCann, o gente que lo único que investiga es el caso Asunta. Entonces toda su vida orbita en torno a un caso, y seguramente saben un huevo de ese caso, se han leído el sumario, pero un funcionario de policía tiene el caso de Madeleine, el de Alcácer y 550 casos más. Correcto, ya no ser que elija uno, laboral, porque hay veces que dicen, se me ha quedado sin resolver y sigo de vez en cuando puedo. Mira, eso yo recuerdo cuando estaba con el tema de Anabel Segura, que estuve con él, que fue la primera vez que me demandaron, por cierto, un vidente, por decir que era un golfo, en el caso de Octavio Aceves, que me demandó, y hubo que ir a juicio, y el inspector Jaime Barrado, que era el jefe de la investigación de Policía Nacional del caso Anabel Segura, yo había estado con él en la comisaría preguntándole por el tema de los videntes, ¿no? Que al final siempre, en torno a los casos de desaparición, siempre hay, como si fuesen buitres, pues toda una playa de videntes revoloteando a ver lo que trincan, ¿no? Y yo recuerdo que yo le preguntaba por los casos de desaparición, si realmente había alguno misterioso y tal, y el tío se acordaba de uno que no había conseguido resolver un caso de hacía 20 años, de un comercial de Madrid que había desaparecido y demás, y que era como la espinita que él tenía clavada, claro. Y que cada vez que tenía un rato, que tenía 5 minutos, que se iba a la máquina de café o que se iba al baño, pues se volvía a coger el expediente, volvía a repasarlo una y otra vez, a ver si se le había olvidado algo, porque cuando el policía tiene relación con las familias y se impregna, no hay un mínimo de empatía con el drama que viven, sobre todo las madres, cuando se trata de menores desaparecidos o las esposas, pues hombre, son humanos, son funcionarios, son policías, pero son humanos. Pero como son humanos y tienen unos medios muy limitados, porque aquí vemos las películas americanas y nos queremos que todo es el CSI, ¿no? Que llega allí a la escena del crimen, sí, el autor es un varón de raza blanca de entre 35 y 45 años. Y te da los resultados al minuto. Sí, aquí en Canillas está la policía científica y... Bueno, a mí me llamó mucho la atención en el caso de... Los medios son muy austeros. Muy medios, ¿no? No llegan. A ver, nada, No, que a mí una de las cosas que me llamó la atención en el caso de Madeleine McCann, esa pobre niña que no sabemos qué fue de ella, ver que con esas ganas de los padres por saber, con esa financiación, por esas agencias privadas, no sé si fue agencia Método 3, en España, que bueno, pues no encontraron a Madeleine, pero desmantelaron una red de pornografía infantil de las gordas, y además con fotos de niños, de otros niños que habían desaparecido, uno en concreto en Portugal, que yo no me imagino esa madre ver a su hijo en ese álbum de fotos como si fuera un producto de mercado, ¿no? Sin saber qué ha sido de su hijo, pero saber qué ha pasado por ahí, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que investigando el caso de Madeleine McCann, que mira que lo han investigado, que si Portugal, que si Reino Unido, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y tienen que venir una agencia privada de Barcelona, Método 3, a desmantelar esa red de prostitución infantil, que es una de las mayores mafias que existen en este mundo? ¿Por qué no se están invirtiendo los recursos en eso? ¿Realmente son tan limitados? Sí, hombre, sí. Y además es que ahora estamos tratando del tema de los desaparecidos.
Acabamos de mencionar el tema de la prostitución. No es prostitución. Yo esto se lo escuché un día a un guardia civil. La prostitución infantil no existe, me decía, y me parece claro que brillante. Son abusos sexuales a menores. Con todas las palabras. Para que haya prostitución se supone que la persona prostituida elige voluntariamente y un menor no elige voluntariamente. Entonces no existe la prostitución infantil. Son abusos sexuales a menores y eso sí es una lacra y es un drama. Pero es que también existen las estafas, existen los sicarios, existe el terrorismo, es que vivimos en un mundo de mierda con un montón de situaciones que los policías tienen que intentar solventar y con unos medios, repito, muy limitados que no son los de las películas. Que si supierais, es que si lo cuentas no se lo cree la gente. Las cosas que pasaron desde 2008 cuando empezó la crisis, las restricciones, o sea, a mí me han llegado a decir, esto no lo he leído, a mí me han llegado a decir miembros de la Guardia Civil que les decían que, hombre, si tenían que hacer un seguimiento a un sospechoso, que si no lo tenían muy claro y se metía por autopista, pues que mejor que lo dejaran porque ahora hay que pagar el peaje. Que tenían que reciclar los folios, que antes pues se daban una serie de cajas de munición a cada funcionario al año para hacer sus prácticas de tiro, ¿no? Yo creo que ahora ya les dan una bala con una goma, que la disparas y la recoges. No, que de verdad que las carencias, de vez en cuando se habla de las carencias que tiene el ejército, pero las carencias que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es lo que vemos en las películas. Bueno, y con eso tienen que resolver todos los crímenes, pero, no solo uno. Creo que también es importante decir, porque se puede dar la sensación de que las cosas que ocurren son más terribles ahora que antes, y no, los crímenes grandes, los fuertes, asesinatos, secuestros, se han reducido muchísimo en los últimos años, y yo creo que esa lectura también es importante porque tendemos a pensar que todo va muy mal. Bueno, no, ha mejorado en ese sentido. Tiene que ver, mientras haya un crimen, tiene que haber una investigación, aunque solo sea uno. Sí, va a venir Robocop, no pasa nada. Pues estaría bien, repartiendo estopa ahí a dos manos. Tenemos muchas más noticias, muchas más informaciones que las vamos a contar aquí en la tertulia, en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, pero ahora en las noticias, en la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Pasado mañana, el miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una cita telemática con los presidentes autonómicos para 48 horas de Nochebuena abordar la situación epidemiológica y, según ha explicado Sánchez, tomar decisiones de forma coordinada. El virus sigue entre nosotros, su combate debe seguir siendo una prioridad para todas las administraciones públicas y, por tanto, de manera coordinada vamos a reunir de nuevo a todos los presidentes y presidentas autonómicos para repasar la situación de la pandemia y, por tanto, también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas. Desde el Partido Popular y Ciudadanos critican que esta reunión llegue tan tarde. Pablo Casado insiste en la necesidad de una ley de pandemias. El marco legal en toda España para pandemias lo ha pedido el Consejo de Estado. Lo han pedido los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas, y los alcaldes, incluidos los de la izquierda. Lo ha pedido Europa, lo ha recomendado. Lo han pedido los jueces, lo han pedido los médicos. ¿Por qué Sánchez sigue negándose a una ley de pandemias que permitiría ser más eficaces para controlar este virus, evitar contagios y evitar muertes? ¡Que nos lo explique! Las reacciones a esta conferencia de presidentes del próximo miércoles han llegado también, como era de esperar, desde las autonomías. Presidentes autonómicos del Partido Popular, como el murciano Fernando López Miras o el gallego Alberto Núñez Feijóo, han mostrado su escepticismo. Nos va a decir que la vacunación que estamos haciendo en las comunidades autónomas va bien y que estamos en una situación complicada. Mire, para eso no es necesaria una conferencia de presidentes. Yo espero que haya alguna propuesta y que de verdad haya una coordinación. Si somos convocados para hablar del pasaporte COVID, para hablar de una legislación, aunque sea inmediata, urgente, mediante un real decreto ley, será una reunión fructífera.
Por la parte socialista, el presidente canario Ángel Víctor Torres confía en que de esta reunión las comunidades salgan caminando de la mano. También el cántabro Miguel Ángel Revilla apuesta por la coordinación. Entre 17 autonomías hay 15, 14 que opinamos en una determinada línea, que el que no esté de acuerdo lo acate, porque si no, no vamos a conseguir nada. Tomando unas medidas aquí y otras en la región vecina, estamos en las mismas. Y ahora el tema es muy serio, ¿no? En La Palma, el volcán de Cumbre Vieja ha cumplido este domingo 3 meses de erupción y lo ha hecho en silencio, como lleva ya una semana. Las emisiones de gases son solo esporádicas, puntuales, y la señal del tremor, que muestra el movimiento del magma bajo el subsuelo, está prácticamente desaparecida. Si la inactividad continúa, el día de Navidad, el próximo sábado, los científicos darán previsiblemente por finalizada la erupción. Carmen López es la portavoz del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Los observables, tanto directos en superficie como procedentes de las redes de vigilancia volcánica, siguen corroborando los signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque repetimos que no es descartable un nuevo repunte de la actividad y de tanto estromboliana como de emisión de coladas para poder decir que este proceso que dio comienzo el día 19 está finalizado. Los datos registrados y observables se deben mantener en los niveles actuales durante 6 días. Allí a Canarias, por cierto, han llegado a lo largo del fin de semana casi 500 personas. Salvamento Marítimo ha tenido que desplegar este domingo dispositivos en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Cerca de esta última isla, la Guardia Civil ha rescatado a 105 personas que flotaban a la deriva. Según han relatado los agentes, al menos otras 17 personas que viajaban con ellos murieron en la travesía y arrojaron sus cuerpos al mar. Chile ya tiene nuevo presidente. El izquierdista Gabriel Boric sustituirá a Sebastián Piñera después de vencer al derechista José Antonio Cast en la segunda vuelta de las presidenciales. Con el 56% de los votos, Boric será el próximo presidente de Chile. El más joven de la historia del país tiene 35 años. Piñera le ha felicitado en una conversación televisada, algo tradicional en este país. Desearle el mayor de los éxitos en su gobierno. Votaron más de 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Lo felicito. Hoy el presidente saliente y Boric desayunarán juntos para empezar a coordinar el traspaso del poder. Y el Vaticano va a investigar los abusos a menores dentro de la Iglesia española después de que el diario El País entregara un informe que recoge 251 acusaciones de pederastia. En las 385 páginas de este informe aparecen denuncias de casos que van desde 1943 hasta el año 2018. Según El País, desde los años 30 se habrían sucedido más de 600 casos de abusos en la Iglesia española, con más de 1.200 víctimas. La semana pasada, el Papa Francisco entregó la investigación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se encargará de estudiar los hechos. Y en la actualidad deportiva, el Real Madrid suma solo un punto en esta última jornada de Liga del Año después de empatar a 0 ante el Cádiz. Los de Ancelotti se van a las Navidades, eso sí, primeros del resto de encuentros. El Granada goleado 4-1 al Mallorca, el Athletic de Bilbao 3-2 al Betis y el Getafe sale de la zona de descenso gracias a ganar 1-0 ante los Osasuna. Es todo, más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Las autoridades se preparan para semanas de situación de emergencia. 3 meses mirando a La Palma. De momento los vulcanólogos no pueden discernir. A la que le siguió una enorme columna de humo y la expulsión de piroclastos. Al mismo tiempo, el otro punto de atención está en la colada que ha estado... Tan viva como la erupción que hoy ha brindado una nueva imagen de dramatismo. 3 meses con vosotros. Nunca había vivido una cosa así para esa gente, que se las quemaba sus casas. Completamente destruida. No tengo palabras. Estoy muy triste. Esto es un desastre total y absoluto. Que no es mío, que era de mi padre, que era de mi abuelo. La casa que se ve afectada le va a pasar una montaña de lava por encima. Vamos a seguir juntos. Todos somos La Palma. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos
tertulia Zona Cero que va a estar un poquito más allá de las 3 de la madrugada, con Don Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Carballal y con Juanjo Sánchez Oro, que ahora va a hacer lo que está de moda, que es meterse con los chinos. Sí. Hay que sospechar, es un nuevo culebrón. Sí, bueno, a ver, tampoco es que... Qué copiota. Que tampoco es que China sea, en fin, un dechado de virtudes, precisamente. Pero los bueno, que le acusan tampoco, ¿eh? Bueno, sí, claro, lo que pasa es que estamos en una situación, en una nueva guerra fría. Esto es un culebrón que ya lo hemos comentado tremendo, hace poco, cuando estuvimos hablando de la supuesta... O sea, que Estados Unidos acuse a China de utilizar el control mental, es que me parece de locos. O sea, Estados Unidos acusa a China de algo que inventó Estados Unidos. Sí, lo que ha ocurrido es que justamente eso, el Financial Times... ¿No les han pedido permiso? Ya, sí, a ver, el tema de esto es quién hace el control mental. Si es una democracia, es una dictadura. Si es una democracia, puedes hacer cosas que hacen las dictaduras, ¿sabes? Pero si eres una dictadura, no puedes hacer cosas que hacen una dictadura. Entonces es un poco esto, ¿no? Pero bueno, sí, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos Y ellos están intentando hacer en una dictadura cosas que hacen algunas democracias, pero no les dejan. También, bueno, y también si China es lo que es gracias al resto de democracias, que en su momento permitió que accedieran al libre comercio. Se pensaba que con la introducción del capitalismo pues llegarían también las libertades y al final pues no, llegó el capitalismo y no llegaron las libertades, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, se quedó un poco así. Pero, bueno, lo que comentábamos, resulta que a Estados Unidos, bueno, ha salido un artículo en Financial Times que cita anónimamente una fuente, un alto cargo del Departamento de Comercio norteamericano. Y es que resulta que ha salido la nueva lista, la lista negra que utiliza el Departamento de Comercio, a partir del cual se figuran ahí una serie de instituciones o de empresas internacionales con las cuales se recomienda o se prohíbe directamente que empresas norteamericanas hagan negocios con ellas. Bueno, pues en esta última lista negra han aparecido también ahí 12 instituciones directamente de China. Está la Academia Militar de Ciencias Médicas y luego 11 laboratorios que están asociados a esta Academia Militar. ¿Por qué se han incluido estas 12 instituciones chinas en esta lista negra? Bueno, pues según revela esta fuente anónima que comentábamos del Departamento de Comercio, porque la información que maneja el gobierno es que China está utilizando determinadas tecnologías que tendrían una intencionalidad civil, o sea, bueno, ir contra los civiles y, bueno, estarían caracterizadas por armas para el control mental, proyectos de manipulación genética que tienen como orientación aumentar el rendimiento humano y luego conexiones de entre máquina y cerebro similares a esos electrodos que está tratando de desarrollar, y aquí hemos hablado muchas veces, Elon Musk a través de su proyecto Neuralink. Entonces, lo que ha ocurrido es que todos estas imputaciones que está haciendo el Departamento de Comercio han tenido como consecuencia, como digo, ampliar esa lista negra. Ya son 33 las organizaciones del país asiático que tienen prohibido comerciar con Estados Unidos, y realmente esto también es una llamada, un aviso a navegantes para que cada vez pues se vaya desincentivando por parte de las empresas, bueno, lo que serían negocios de empresas norteamericanas con China. Se está ampliando, como digo, todo ese listado de empresas que no tienen nada que no quieren que se negocie con ellas, y al final, pues, lo curioso de esto es que no hay una información concreta que demuestre que realmente China está haciendo esto. Sí que, por ejemplo, hace un año el que entonces era director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, hizo un artículo, pero era un artículo de opinión para el Wall Street Journal, donde decía que China había realizado pruebas en humanos, en concreto en soldados del Ejército Popular de Liberación, para desarrollar individuos con capacidades biológicamente mejoradas, es decir, alteraciones en su genética. Pero, como digo, era un artículo de opinión y aquí se mueve todo un poco dentro también de ese entorno un poco de acusaciones nebulosas. Por otro lado, lo que comentábamos, DARPA, que es la agencia también de desarrollo avanzado para la defensa de Estados Unidos, está desarrollando justamente exactamente lo mismo. Armas de control mental,
conexiones máquina-cerebro. También parece que algunos proyectos posiblemente de manipulación genética para generar supersoldados, pero como decimos, la diferencia está en que, bueno, detrás de esto hay una democracia y lo que hay es, en cambio, en China lo que hay es una dictadura, ¿no? Pero bueno, todo esto, como digo, al final se va insertando en esa lucha que hay, en esa carrera, donde hay algunos que también he estado viendo que comentan que realmente lo que temen, bueno, yo creo que dan por hecho, por lo menos algunos especialistas dan por hecho de que el avance de China es imparable, que lo único que se trata de hacer es un poco retrasarlos a ver si se puede Estados Unidos poner a la misma altura, pero que son conscientes de que ya ahora mismo, por ejemplo, las publicaciones en revistas de prestigio, tanto en inteligencia artificial como en aeronáutica, como en computación cuántica, como en genética, todo eso son más el número de publicaciones por parte de China que de Estados Unidos. Lo único que parece que todavía China no está a la altura de Estados Unidos es sobre todo en cuestión de semiconductores, donde parece que todavía hay una dependencia importante, pero todo lo demás, incluso, bueno, ya hemos hablado aquí de las supuestas armas hipersónicas, parece que ya está por lo menos a la misma altura o por delante de Estados Unidos. Así que lo que tratan es de, bueno, por lo menos intentar ponerle algún tipo de palos en las ruedas para que no sea tan evidente la superioridad de China. China, en este caso, intenta hacer algo parecido a lo que hizo en su momento, y que es Emmanuel Carballal, que es por qué todo esto comenzó. No es el final, desde luego, pero comenzó. Lo más conocido es el proyecto MKUltra. Sí, una historia que a mí me sigue pareciendo que tiene mucho que ver con servicios de inteligencia. Todo. Claro, bueno, mucho no, todo, absolutamente claro. Claro, también hay que entender que en aquel momento, termina la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. Claro, pero esta es otra, Guerra Fría. Sí. Y ya sabes que en la guerra y en el amor todo es lícito, ilegal, vale todo. Y eso es lo que pensaron los responsables del departamento de la CIA, que llevaba, de la OSS primero, luego de la CIA, que llevaba esos experimentos con población civil estadounidense sin su consentimiento. ¿Que consistían en qué? ¿Podemos decir alguno como ejemplo? No lo sabemos, porque se ocuparon de destruir miles de documentos, pero de los legajos que quedaron, se dedicaban a hacer cosas como espolvorear LSD en el metro de ciudades como Nueva York o como Washington, a ver qué pasaba, o de hacerle ingerir incluso a funcionarios del gobierno LSD para ver sus reacciones, ¿no? Sí, para ver qué pasaba en la mente. Claro, algunos de ellos, pues bueno, se convenció de que podía volar y se tiró por la ventana. Sí. Por ejemplo. Hubo suicidio, sí. Hay uno de esos experimentos que se llevó a cabo en Francia, en una población muy chiquitita que se llama Pont-Saint-Esprit, que se produjo un brote psicótico en el que gente se tiraba por la ventana diciendo que podía volar, otros mordían a su madre para intentar devorarla. Al final hubieron como 14 muertos y más de 54 personas creo que fueron las que fueron trasladadas a hospitales psiquiátricos. Era un misterio, aparentemente. Se cargó el mochuelo a un paradero de la población, porque decía que esto era consecuencia de un hongo en el pan, el cornezuelo del centeno, creo que se llama, y sin embargo se demostró que era la CIA. En ese programa del que hablaba Manuel, el MKUltra, que no solo operaba ilegalmente en Estados Unidos, también lo hacía fuera de Estados Unidos, única y exclusivamente para conocer cómo podían controlar núcleos de población con LSD, con sonidos de baja frecuencia, en fin, con historias que ahora las ves y dices, pero esto es absolutamente delictivo. Y sin embargo, esto se llevó a cabo hasta el año 1974
digamos, oficialmente, aunque se sabe que algún año más siguió funcionando hasta que la Comisión Rockefeller puso cartas en el asunto y al final se destapó todo, ¿no? Pero porque sabemos que los yanquis son muy malos y que hacen cosas muy malas, pero aquí en España, nuestro servicio de inteligencia, el CSIC, acordaros de la operación Mengele, en Madrid, desarrollaron un fármaco que pretendía ser un anestésico ultra rápido para secuestrar en Francia a Josu Ternera. Lo probaron con vagabundos. Y lo probaron con vagabundos y alguno de ellos falleció. Y los vagabundos, aunque sean vagabundos, también son civiles. No, y hay gente... O sea, que no, esto lo han hecho todos los servicios de inteligencia del mundo. Y hay gente que, vale, que a lo mejor un vagabundo, pues puedes decir, bueno, ya llevo mucho tiempo, pero hay gente que a lo mejor por sus circunstancias y ahora que hemos vivido tantas crisis, te has convertido y te has tenido que ir a la calle, vivir a la calle y eras una persona hace nada de lo más normalita. Pues igual tenías mala suerte, te pillaba un comando de nuestro servicio secreto, te pinchaba una droga y a lo mejor te quedabas en el sitio. Lo que pasa es que con todo el horror que es todo esto, hay una diferencia sustancial, es que por lo menos en las democracias, aunque sean imperfectas, algo nos podemos enterar, pero es que en China la opacidad es total. Entonces, y la cantidad de guetos que también están haciendo, ¿eh? Porque en su tiempo, por ejemplo, pues en la Unión Soviética, ¿no?, donde además se utilizaban directamente, por ejemplo, la salud mental era la coartada perfecta para poder meter en manicomios a disidentes. Tú lo declarabas como ¿Y eso ha pasado solo en la Unión Soviética? Psiquiátrico. No, digo la Unión Soviética en China, por eso digo que también, pero que ahí la opacidad es mayor. O sea, aquí por lo menos... Y ha ocurrido en todo el mundo. Ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos, pero ocurre en Norteamérica, en Canadá. El jefe del proyecto de MK Ultra a nivel científico era un científico de Canadá. Sí. ¿Qué va? Esto no es Rusia ni China. No. Hombre, pero esto es de todo el mundo. Algo te puedes enterar, ¿sabes? O sea, aunque luego, como ocurre lo de MK Ultra, se diera la orden interna de destruir todo. Como no nos enteramos de si la Unión Soviética lo hizo, vamos a acusar a la Unión Soviética de lo que nos me refiero que no tienes manera de contrastar, no tienes manera de contrastar lo que está pasando, porque directamente, por ejemplo, todo el movimiento Falun Dafa ha sido muy perseguido, tampoco es que a mí me inspire mucha confianza el movimiento, pero ha sido muy perseguido. Sí, en China. En China hay testigos de Jehová en Europa también, ¿eh? Claro, por eso. O sea que sectas hay aquí también. Y ya no es cuestión de un país contra otro, sino los propios familiares en el país donde viven, que cuando desaparece a alguien que por lo que sea tiene fama de disidente o de sospechoso de disidente, van a preguntar y no le dan razón. El problema es no tener herramientas. Es muy importante el cuarto poder, es muy importante la prensa, porque a menudo muchas de estas cuestiones, muchos de estos escándalos han sido destapados por periodistas, y es lo que sí que no tiene las dictaduras. A eso me refiero, que no hay herramientas dentro de esos países para poder contrastar o averiguar lo que está pasando. Es que no tienes... Aquí por lo menos puedes intentar mover algún tipo de investigación, que luego puede quedar mejor o peor, pero bueno, puedes intentar habilitar algún procedimiento. Pero es que ahí, ¿qué puedes hacer? Si es que el propio hecho de que intentes habilitar un procedimiento ya te puede meter dentro de la rueda que de represiva, ¿sabes? Entonces, claro, es muy complicado. Fíjate, Julian Assange en Wikileaks dio a conocer una serie de documentos, una serie de informaciones que tienen mucho que ver con cosas actuales derivadas del proyecto MK Ultra, grupos de poder, incluso la existencia de bandas de grupos armados de la OTAN, de Europa, de Estados Unidos, y va a ser metido en una cárcel durante más de 100 años en Estados Unidos. Hombre, que totalmente de acuerdo, los rusos no son culpables. No, pero fíjate, tú mismo me lo estás diciendo. ¿Por qué conocemos toda esa información de democracias y no las conocemos de dictaduras como China o de la Unión Soviética? Bueno, ahora a lo mejor más. O de su tiempo, por ejemplo, de lo que pasó con la RDA, de la Stasi, cuando ya sacaron todos los papeles a la luz. Pero ¿por qué lo podemos saber ahora? Aun a riesgo de que efectivamente se cometan injusticias en esas revelaciones. Pero podemos llegar a saber algo. No te digo que todo lo que pasa, porque de MK Ultra al final hemos arañado la superficie, porque allí había cárceles involucradas, universidades, hospitales, como decía Josep, la propia Alemania democrática también estaba dentro, bueno, la República Federal Alemana estaba involucrada también en el asunto. Por ejemplo, de la KGB no se desclasificaron, se consiguieron, se filtraron, y no había experimentos como... Había experimentos terribles, evidentemente, pero no existía... La Stasi, hacía una cosa que llamaban biodegradación. La KGB, no la Stasi. Era la hermana, pero no era... Hermana pequeña. Hermana pequeña, o sea que... No eran los mismos experimentos que la hacía, o eran exactamente iguales. No culpemos solo...
que igual hemos visto mucho 007, ¿eh? Hombre, yo no sé, pero también te cuentan cosas los soldados de cómo experimentaron con ellos, también, por ejemplo, el tema de armas químicas, los soldados soviéticos, que vamos, también es bastante... Y además hay que tener en cuenta... de todo el mundo, no solamente los soviéticos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, mira, las democracias, cuando quieren hacer ese tipo de cosas, tienen que escamotear más, precisamente porque tienen que escamotear más lo que realizan, porque efectivamente hay sistemas de control. Una dictadura se considera más impune, entonces puede ser más descarada a la hora de hacer las cosas y eliminar mejor los rastros. Esa es la diferencia. Por eso tú dices, no había papeles que documentaran en la Unión Soviética. Pues evidentemente porque las formas de hacerlo podían ser más descaradas. Que aquí, que se las tienen que ver y desear muchas veces la CIA para sacar adelante todas estas atrocidades que comete. Y tienen un trauma cuando lo hacen. Yo creo que es un tema más jurídico que periodístico. Aquí las cosas que hizo el CSIC antes de, creo que es 2012, cuando se cambia a CNI, las hacía porque no estaban sometidos a ningún control jurídico. Ahora, el Centro Nacional de Inteligencia, cada operación que hace tiene que estar autorizada por un juez. Ya no pueden poner escucha, ya no pueden hacer nada si no está autorizado por un juez. Y eso es lo que marca la diferencia. Un servicio de inteligencia que puede hacer lo que le da la gana. Por lo que estoy comentando, la diferencia de una dictadura a una democracia, donde hay más contrapesos. Bueno, vamos, más España ya era, en el 2012 ya era una democracia, pero y el CSIC hacía lo que le daba la gana. Perdonar, más pruebas que lo que hace Putin con sus disidentes, que los envenena cada 2 por 3 y los sabe todo el mundo. No lo envenenó la CIA, seguramente. Probablemente no. La CIA no ha envenenado a nadie, ¿no? No, del pegan un tiro directamente, que son más... vamos a hablar... No tienen tanta paciencia como los rusos. Sí. Abrimos un paréntesis para mirar arriba, para mirar al cielo, para mirar, por ejemplo, este hallazgo de un exoplaneta que nos puede decir que nos hemos equivocado hasta ahora. Bueno, la verdad es que si decimos que hay muchas cosas en esta Tierra que no terminamos de saber, ¿no? Por un lado, las profundidades de los mares. Hay que seguir explorando porque no se sabe. Nuestro cerebro hay que seguir explorando porque no se sabe. Pues resulta que el universo pues también es un campo que por mucha tecnología que tengamos, por mucha sonda, por muchos satélites, mucho telescopio, pues nos sigue sorprendiendo. Y cuanta mayor tecnología, pues más sorpresas. Entonces resulta que se ha firmado un artículo en la revista Nature, 28 científicos, y están alucinando. ¿Por qué? Pues porque han hallado un planeta que, claro, ellos están, o más o menos estamos todos acostumbrados a que los planetas nuestros, los que conocemos en nuestro sistema solar, giran alrededor de una única estrella, que es el Sol. Bueno, pues resulta que este planeta es más chulo que un 8. Este planeta resulta que es 10 veces más grande que Júpiter, pero orbita no alrededor de una estrella, sino alrededor de 2. Va una, luego va la otra, esta no me gusta, ahora voy a esta, ahora voy a la otra. Por eso es más chulo que un 8, ¿no? Porque hace la órbita del 8. Claro. Porque como todos, orbitan alrededor de más de uno. Claro, se deja conquistar, Y entonces, mira, dice que además estas 2 estrellas a las que orbita este planeta, pues que son también 10 veces mayor que las del Sol. Pero claro, el tema es que es mucho más fuerte, porque no solamente que esté haciendo esto, es que lo que nos están diciendo es que es improbable que este planeta, además, se haya formado en este sitio donde está orbitando en estas 2 estrellas, sino que lo que están diciendo es que seguramente se formó en otra parte y arribó a la actual ubicación donde está mediante interacciones dinámicas o inestabilidad gravitacional. O sea, que sabe Dios de dónde viene el planeta, se ha instalado en este sistema solar y está orbitando alrededor de las 2 estrellas. Vamos, que no sabemos nada de los sistemas solares, que hay que seguir investigando muchísimo y que, bueno, pues ya veremos ahora con tanta, no sé yo, con tanta empresa privada si se va a conseguir saber mucho más, pero bueno, cada vez hay más en el espacio investigando y con más tecnología, a ver qué es lo que nos van descubriendo. Has mencionado el fondo de los mares, has mencionado el cerebro humano y has mencionado el espacio. Es verdad que sabemos hoy más que nunca antes en la historia,
pero cuanto más sabemos sobre cada uno de esos temas, más cuenta nos damos de que no sabemos nada, claro, y de que es inmenso todo lo que nos queda por descubrir, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces en esta tertulia, en todos los campos de la ciencia es normal que a medida que vas adquiriendo conocimientos te entusiasmes y si no tienes cuidado caigas en la vanidad y en la pedantería, porque todas las comunidades científicas de la historia se creyeron que ya lo sabían todo y cuando miramos hacia atrás y vemos la ciencia del siglo XIX o del XVIII o del XVII nos partimos la caja, con lo cual no hace falta ser muy listo para deducir que nuestros bisnietos, cuando vean las cosas que se escriben hoy en los libros de texto y en las revistas de estas por pares o por tríos o por cuartetos que le gustan tanto a Juanjo, se van a decir, mira, pobrecillos aquellos del siglo XXI, fíjate las tonterías que decían, que ingenuos eran, ¿eh? Bueno, y además que no se podía superar la velocidad de la luz y esas cosas. El sistema solar en el que está orbitando este planeta, dicen que se ha identificado la mayor cantidad de planetas que habían visto hasta ahora. O sea, que es un macrosistema. De lo que nos espera ahí afuera, no nos lo podemos ni imaginar. Nada, tú infórmate por YouTube, como no te puedes fiar de la radio, tú por YouTube, que seguro que hay, pero, por Twitter. Que no, Juanjo, no te cabres. Si lo que digo es que tenemos que ser humildes, nada más. Es verdad que sabemos más que nunca en toda la historia, pero también es verdad que sabemos menos de todo lo que va a venir. Pero si... O sea, cualquiera de nuestros bisnietos, y normalmente pero cuando hablas con un científico... Mira, no es incompatible tener una sensación de que cada vez sabes más, claro, y al mismo tiempo también tener sensación de que hay mucha ignorancia de lo que queda por delante. No pasa nada, no es incompatible. Y por eso siempre la ciencia habla de que son enanos a hombros de gigantes. Eso siempre lo tienen establecido, ¿sabes? Se vive siempre una cierta provisionalidad, pero ya está. Pero de eso, así debería ser. A preferir YouTube, como es tu caso, pues no lo entiendo. Sobre todo mi caso. Yo que los fusilaba a todos, los de YouTube. Pica, vamos a hablar de Italia, de un caso, Josep Quejarro, que tiene que ver con un ovni estrellado. Pues sí, estoy fascinado con esta historia que ha salido a la luz en un congreso que se celebra en San Marino y en donde el CUN, que es el Centro Ufológico Nacional de Italia, presidido por Roberto Pinotti, que es además presidente de esta organización internacional o coalición internacional para la búsqueda de vida extraterrestre, muy aliado con un grupo de expertos del CIFAS, están presionando al gobierno italiano para que siga un poco el ejemplo de Estados Unidos y monte pues una oficina o quién sabe Dios, pero que destine algo, que desclasifique cosas que puedan existir en su archivo. Y como ejemplo, el CIFAS ha sacado a la luz un caso realmente fascinante y quiero abrir corchetes para decir que este grupo italiano que preside, os lo voy a decir, que tiene un nombre raro, Vladimiro Babaloni, ahora que dices esto, viene muy bien que lea este comentario en Twitter con María Rosa Vientos, que dice María Toro: qué voz tan seductora la de Guijarro esta noche. ¿Qué ha pasado? Está para el doblaje de una telenovela turca. Tío, otra vez el nombre que acabas de decir. Repite lo de Babaloni, por favor. María. Babaloni. Bueno, pues me habéis sacado los colores. Me las has sacado antes y ahora me los sacas tú, Bruno. Como os decía, este CIFAS desde 2002 a 2020 ha tenido estrechos contactos con el Vaticano y ha pronunciado hasta 20 conferencias en el Vaticano relacionadas con el tema de los ovnis. Y parece que una de las fuentes de esto que os voy a contar proviene precisamente de la Santa Sede. Hay muy pocos documentos, pero si todo es cierto, el 13 de junio de 1933, por tanto, no existían los ovnis,
Cuando digo esto me refiero a que no existía Kenneth Arnold, que los ovnis no se habían relacionado con seres extraterrestres, que no se había producido el estrellamiento de un supuesto ovni en Roswell, Nuevo México. Como digo, el 13 de junio de 1933, un objeto misterioso, de hecho los cables habla de aeromóvil desconocido, o sea, algo que vuela y desconocido, cae en el lago Maggiore, muy cerca de Milán, muy cerca de el aeropuerto de Milán Malpensa, en la frontera entre Piamonte y la Lombardía. Los testigos ven un objeto cilíndrico que termina de forma más estrecha, como si fuera una botella, que tendría una serie de ojos de buey por la que salía luz de color rojo y de color blanco, y ese objeto acaba en el suelo, estrellado. Y no va solo, no es algo teledirigido, sino que hay dos seres allí, dos seres que van vestidos de piloto, que son rubitos, que son altos, por los que los militares italianos creen que se trata de un ingenio alemán. Y esto hace que los periódicos locales, que son los primeros, como lógico, en aproximarse allí, reciban una telegrama de altas esferas, en el que se lee reservadísimo, y que por deseo, por orden, mejor dicho, personal del Duce, es decir, de Benito Mussolini, se dispone que guarden silencio sobre el presunto estrellamiento en el suelo de este aeromóvil desconocido. Stop. Caramba, esto llama muchísimo la atención. Lo que averigua Pinotti es que este objeto es trasladado a un hangar de Siai Barchetti en la localidad de Breghiate, donde permanecerán durante 12 años. Pero es muy curioso, porque si todo esto es cierto, será el propio Benito Mussolini el que pone en marcha la existencia de un gabinete RS-33. Al frente del mismo estaría el célebre inventor Guillermo Marconi, recordemos, impulsor de la radiotelegrafía sin hilos, ¿no?, a larga distancia, y que estudiarían todos aquellos restos. Y lo que determina es que Mussolini se pone del lado de Alemania pensando que aquello es un ingenio alemán que por lo tanto puede dar ventaja en un conflicto que se está larvando. Recordemos que 6 meses antes, el 30 de enero del 33, Hitler es nombrado canciller, y que ya hacía 3 años que Alemania iba haciendo demandas territoriales cada vez más agresivas, por lo que se podía empezar a pensar que de ahí podía salir un conflicto bélico y que podía ser un ingenio o un prototipo de la Luftwaffe. Y eso hace, insisto, que Mussolini se ponga del lado de Alemania y dé la espalda a Estados Unidos, quien al final, en 1944, se haría con estos restos y serían llevados a la base de Wright-Patterson. ¿Quién dice esto? Lo dice, por un lado, Leonard Steinfeld, que recordemos formó parte del célebre NICAP del Donald Keyhoe, y que además se especializó en información de estrellamientos de no identificados. Y lo dice William Brophy, que es el hijo de un alto cargo que trabajaba en la base, concretamente un teniente coronel, y que él fue testigo de cómo unos tipos llegan en formol, los colocan sobre unas mesas de reconocimiento, y él advierte que tenían el cabello largo, rubio, frentes muy despejadas, así como la mía, ojos claros, nariz pequeña, boca pequeña, y que sus heridas eran consistentes con las de un accidente automovilístico.
Pero hay algo que les llama la atención y es lo que hace que esto tome un sesgo extraterrestre y no de prototipo alemán. Que los biólogos dicen que encuentran en sus sistemas linfáticos son dominantes por el sanguíneo y que sus pieles no tienen gránulos de queratina, sino que es ese sistema linfático el que domina, proporcionando la protección contra cualquier enfermedad, ¿no? Por lo tanto, concluye que no podrían ser humanos. Claro, a mí el relato me parece fascinante, es un hilo que hoy por hoy me resulta desconocido, que además entronca con algo fascinante, y es una declaración que acompaña, tengo el documento que pasó Pinotti, que firmó el presidente Roosevelt el 22 de febrero del 44. Aún no, insisto, no había carrera espacial, no había Roswell, no había ovnis de Kenneth Arnold. Y un memorándum dice para el Comité Especial de Ciencia y Tecnologías No Terrestres, donde se lee: agradezco los esfuerzos y el tiempo dedicados a producir conocimientos fructíferos sobre la propuesta para identificar formas de hacer avanzar la tecnología y el progreso de la nación, descendiendo a la realidad de que nuestro planeta no es el único que alberga vida inteligente en el universo. Ahí lo dejo. Nada más y nada menos. Eso dice el informe. Vaya, un informe que vuelve a citar, es que hay mucha información, se ha olvidado en los últimos años con todo lo de Roswell, y me ha gustado muchísimo que cites a un clásico de este tipo de investigaciones como es Springfield, y que cites, Josep, la base de Roy Patterson, que parece que es la base a la que iba todos los datos, todos los estrellamientos, todos los objetos extraños que habían y se habían localizado en los años 30, 40 y 50 en Estados Unidos. Claro, fíjate que hoy día los jóvenes solamente tienen en la mente, cuando hablan de ovnis, el Área 51. Exacto, sí. Pero para nuestra generación, Wright Patterson era lo más, porque ahí estaba el mítico Hangar 19, en el que además ha inspirado un montón de películas y de libros de ficción relacionados con la exploración de lo extraterrestre, y ahí es donde también aterriza ese B-52 que contiene supuestamente los restos de el ovni de Roswell años después. Por lo tanto, hombre, todo tiene un cierto sentido. Yo me imagino que esta información habrá que contrastarla, y muy a fondo, porque hay aspectos que resultan como muy de mucha mistificación. La propia carta de Roosevelt, a mí me gustaría ver el original, porque me trae a la memoria aquel infausto Majestic 12 o MJ12 o Magic, como queréis, que eran aquellos documentos Ace Only, de clasificación más alta posible, que hablaban de ese comité con ese nombre, creado a raíz del incidente Roswell. Y si es a raíz de, estamos hablando de un incidente previo, 1933, y ya esa carta es del 44, es decir, 12 años después del incidente. Hay algo a mí que me hace estallar el cerebro, ¿no? O sea, yo creo que hay que estudiar más a fondo esta historia, verificar desde luego si la firma es o no es de Roosevelt, y si el documento es auténtico, así como los telegramas que han trascendido de este incidente, del que yo os tengo que confesar no había oído absolutamente nada hasta hoy. Y esa información sale a la vez y aparece a la vez que un informe de la NASA, un informe que dice, Mado Martínez, que seres de otros mundos pudieron ya haber visitado en el pasado nuestro planeta. Fíjate, yo con estas noticias me siento como con un cubo de palomitas ahí delante de una pantalla de cine o un partido de tenis. Cada semana tenemos una bomba en titulares, que si nuestra civilización está sola en el universo, que si no está sola, que si los alienígenas ya existieron pero se extinguieron y nunca los vamos a encontrar. Y bueno, y recalco que estoy hablando de civilizaciones alienígenas, no de vida, ni de microorganismos, ni cosas así. Simplemente estoy hablando de la parte heavy de la discusión. No sé, lo que sería una civilización, una cultura alienígena. Porque eso es lo que dice el titular del periódico The Mirror. Y yo sé que es un poco sensacionalista este periódico.
Siempre ha sido un poquito así este diario. Pero bueno, ha lanzado ese titular, es decir, que la NASA ha publicado un informe a petición de Libertad de Información de governmentatic.org, que es como un cajón desastre en el que puedes encontrar supuestamente pues todo tipo de información, miles de documentos federales del gobierno. Y ahora habría que matizar un poco porque aquí lo que hubo en realidad fue un intercambio de correos electrónicos con un funcionario de la NASA, cuyas declaraciones a lo mejor, pues no sé, ya juzgaréis vosotros si se han sacado o no se han sacado de contexto. En primer lugar, la NASA, claro está, pues no se cierra a ninguna posibilidad, no descarta nada. ¿Por qué? Pues porque el universo es un misterio, porque podemos hablar de teorías y probabilidades, porque podemos explorar el cosmos, pero con muchas limitaciones y sin posibilidades de experimentar, y porque los astrobiólogos tienen la esperanza de encontrar microorganismos ahí fuera, vida, y el objetivo de la NASA en la próxima década es detectar vida extraterrestre. Pero una cosa es vida extraterrestre y otra cosa es una forma de vida compleja. Y otra cosa mucho más bestia ya es hablar de eso, de una civilización, una cultura alienígena, porque llamarla humanidad alienígena a lo mejor me parece ya muy arriesgado. En ese intercambio de correos, lo que pasa es que entra en discusión casos de supuestos avistamientos de objetos en el pasado, plasmados en obras de arte desde hace siglos, que supuestamente representan astronautas, alienígenas, platillos volantes, un poquito en sintonía de estos programas como Alienígenas Ancestrales, de History Channel, estas cosas que le interesan tanto a la gente, que la han visto 2.000 millones de personas en el mundo, 20% de la población. Es el programa más visto de la historia de la televisión. Bueno, y los de la NASA dicen, bueno, que vale, que estos avistamientos, vale, pues podrían haber empezado a producirse, digamos, en el año 1440 a.C., pero dependiendo de qué ciencia y qué comentarios creamos. Eso también lo matizan y lo recalcan, lo aclaran. Y esa aclaración es importante. Lo interesante es que también lanza una hipótesis, ¿no? Se ponen a especular, a lucubrar. Este funcionario, de acuerdo a esta asociación, dice que, bueno, comentó que, bueno, que si yo fuera un extraterrestre que visitó el planeta en el pasado, pues cogería un elemento tan simple como una olla de barro para registrar mi visita, y además que se entendería en múltiples idiomas, símbolos, dimensiones y tecnologías, incluyendo una forma en 1D, 2D, 3D, 4D, 5D y más allá de cualquier comprensión humana del aquí y ahora, ¿no? Esto es lo que supuestamente narró este funcionario, cuyo nombre no fue revelado. En esa línea, además, agregó que esa olla también podía ser capaz de desafiar las leyes de la física, puesto que se mostró como un avión sin motores, ala o cola, ¿no? Estamos hablando de este tipo de representaciones, de símbolos, de lo que casi podríamos llamar arte alienígena, ¿vale? Y al final el informe pues remite a los datos, ¿no? Dice que cuando se habla de ovnis, pues lo que faltan son precisamente datos, y que los científicos no pueden verificar o explicar un fenómeno sin datos sólidos completos. Porque observar, sí, pues podemos observar el rosario de la aurora, pero explicarlo pues ya es otra cosa, y ahí viene lo difícil. Bueno, en fin, son todo como elucubraciones, hipótesis interesantes, y que ya te digo que yo me siento un poco como en una pantalla de cine con un bote de palomitas viendo a ver qué pasa, cuál va a ser el próximo titular, cuál contradice a cuál, y en este partido de tenis un poquito qué es lo que vamos sacando en claro, porque yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Como siempre, muchas informaciones que contamos aquí en la tertulia Zona Cero sobre investigaciones, sobre estudios, sobre documentos. No, la opinión de un tío de la NASA no es una investigación o un estudio, es la opinión de un tío de la NASA. Bueno, y además su nombre no ha sido revelado. Y además de ovnis en el arte, me parece que sabe tanto como yo de política económica. Exacto. Que a Manuel le gustan las series estas que no tienen revisión por pares, como la del canal de Historia, ¿no? Sí, también más o menos hacía lo mismo con los del canal de Historia que con los youtubers. Más o menos. Verlos, ¿no? Verlos. No. Bueno, y también ha sido publicado por el diario The Mirror, que es un poco sensacionalista y tampoco... A ver, además el titular está sacado de contexto, totalmente. Sí, es que el gran problema... A ver, queda fatal hacer propaganda, pero yo tengo un cuaderno de campo dedicado a eso, al tema de los aliens ancestrales y la madre que los parió a los aliens ancestrales. Y está clarísimo de dónde viene cada cosa. O sea, lo que hay es que ir a las fuentes. Si tú quieres saber qué hay representado en un cuadro del Renacimiento, te vas a Florencia, vas a hablar con un experto en historia del arte y te explica qué es lo que hay. Y cuando te lo explica,
tienes una revelación, es como la manzana de Newton, o sea, de repente dices, coño, es que está delante de tus ojos y no lo habías visto, porque tenemos un sesgo tremendo. Cada uno encuentra lo que busca. Si tú buscas ovnis en el arte, los vas a encontrar a patadas, porque el arte está lleno de representaciones de fenómenos aéreos extraordinarios que tú hoy llamarías extraterrestres, pero que en otros tiempos eran la gloria de Yahvé, eran la visión de los ángeles, eran otro tipo de cosas. Pero que esa es la interpretación, ¿el hecho es diferente? Pero es que también están los cultos cargo, por ejemplo. ¿Cómo explican los cultos cargo? Mira, tú y yo somos de una generación de las diapositivas. ¿Tú te acuerdas de lo que pasa con las diapositivas? Sí. Cuando nos llegaron las primeras diapositivas, nosotros flipábamos, porque tenías la posibilidad de proyectar en una conferencia. No te rías, Juanjo, esto fue así. La generación de Sierra, de Josep. Pero es que lo pones como si te llegara... como si era algo sobrenatural. Pero es que lo cuenta como si realmente llegara al pueblo... Para él fue algo impactante. Llegara al pueblo uno con una linterna y dijera, mira, o trayendo espejos. Porque para nosotros... de la Edad Media, que ocurrió hace no tanto tiempo, que las diapositivas eran importantes en el mundo, las publicaciones, todas las publicaciones escritas que en el colegio yo tenía diapositivas. Estamos hablando de hace 10, 15, 20 años. Tú eres muy joven, tú porque eres muy joven, pero nosotros las primeras diapositivas, por lo menos a mí, y creo que a ti fue Vázquez Arraco. ¿Las transparencias te debía parecer eso? Bueno, eso ya es alquímico. Pues anda, que los PowerPoint... Bueno, eso ya es otra generación. Pero para nosotros, que estamos acostumbrados a las fotos en papel del carrete de emulsión fotográfica, cuando nos llegaron las primeras cajas de diapositivas, yo esto era algo que comentaba mucho con Javier Sierra. Flipamos, ¿qué te han mandado? Claro, ¿quién nos daba a nosotros las diapositivas? A ti creo que fue Arracón, ¿no?, el que te dio las primeras diapositivas, debió de ser. A mí fue Grifol, fueron los de Misión Rama. Entonces, claro, ya eran diapositivas sesgadas. Y esas diapositivas, fundamentalmente, eran las diapositivas de los ovnis en el arte, de los supuestos extraterrestres, en las pinturas rupestres, en los petroglifos, que ya venían con explicación incluida. Y nosotros las hacíamos nuestras. Y las usábamos en nuestras conferencias y nos pegábamos con quien se atreviese a dudar que el astronauta de Fergana es un astronauta, o que el astronauta de Palenque es un astronauta. Vamos, ¿qué otra cosa puede ser? La hipótesis es que todo es más normal en el tema de de la presencia de seres de otros mundos en el arte, en la arqueología, en restos que llevan arqueológicos. Toda su vida estudiando vasijas, el lenguaje de las vasijas, la simbología de las vasijas. Ocurre mismo con los petroglifos. En Galicia tenemos unos expertos en petroglifos que están haciendo unos trabajos alucinantes para leer los petroglifos. Estamos en lo mismo que otras veces hemos hablado. Estoy de acuerdo en lo que dices, pero por ejemplo, hay algunas representaciones en pinturas rupestres que no dejan de ser esto que tú comentas, que no se pueden explicar de otra forma. Y lo que vieron era llamativo y no tiene tanta explicación. Pero Bruno, vamos a ver. Claro que es llamativo, pero tú sabes que se ha descubierto hace poco, en muchas partes del mundo ya se había descubierto, pero ahora en Galicia también. En unas cazoletas, en unos petroglifos, en los cuencos rituales, se han descubierto restos de sustancias psicotrópicas de plantas. Es decir, que en el Paleolítico ya se estaban utilizando las drogas chamánicas. ¿Y qué ves cuando usas drogas chamánicas? Bajo la influencia de esas drogas chamánicas se hacen esos dibujos. Pero ¿cómo que no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vienen unos extraterrestres que superan por cojones la velocidad de la luz, llegan aquí, se pegan un castañazo, además van con escafandra, van con botas, de cremallera. ¿Pero cómo van a llevar una cremallera? Y además, tú ves muchos de esos petroglifos y ves el extraterrestre, porque luego está el sesgo del ufólogo. Ves el extraterrestre cojonudo, con su casco, su botella de oxígeno detrás, que ya tiene narices que un extraterrestre es una botella de oxígeno. Y luego con un arco y una flecha. Pero tú eres tonto, fumar chicles, será una pistola de rayos lo que tendrás que llevar, como un arco y una flecha. Tú sabes que el fenómeno Manuel, siempre se viste de algo que puede ser comprensible y sabes perfectamente ya lo dijo eso. Rivera, nosotros vemos el fenómeno a nuestra imagen y semejanza. Queremos buscar extraterrestre y veremos extraterrestre hasta en una almeja de Tassili. Representada almeja de molusco, quiero decir. Pero, no deja de ser el mito del Dios creador, que también es un Dios a nuestra imagen y semejanza. Claro. Yo quiero deciros que
Evidentemente se han utilizado sustancias psicotrópicas desde la noche de los tiempos, pero no estamos hablando de esas líneas Turing que uno podría ver y plasmar. No, estamos hablando del arte renacentista. Espera, que yo no te... Que es a lo que se refería el de la NASA, perdón. Lo que te quiero decir es que, ya que hacías alusión a los petroglifos gallegos, hay muchos de esos petroglifos que están dibujando fenómenos astronómicos que acontecieron hace miles de años. Y hay unos en concreto en Valcamónica que encajan a la perfección con otros en la provincia de Pontevedra. Me vas a perdonar que no recuerde exactamente la ubicación concreta, y en Utah, y es exactamente la misma representación, una especie de espiral que supuestamente ellos verían en el cielo y que se correspondería, dicen los expertos, no lo digo yo, con el estallido de una supernova. Coño, ya que antes aludía Juanjo a los cultos cargo, del mismo modo que las tribus polinesias han tratado de plasmar un fenómeno cultural, que eran unos estadounidenses que llevaban allí, armaban la de Dios, les daban tabaco y chocolate y decían, pues mira, estos son más molones que nuestros dioses. En lugar de adorar a mi Dios, voy a adorarles a ellos. Y mantuvieron las pistas de aterrizaje limpias, hicieron aviones de paja, que te hace pensar si han sido capaces de plasmar fenómenos astronómicos en diversas latitudes, igual que esas otras representaciones extrañas estén representando algo. Yo no sé si lo de Tassili es o no un astronauta marciano, pero desde luego no, para mí encaja dentro de la de verdad, cultura es tan simplista. Tú no te das cuenta, yo sé que cuando Däniken, cuando Däniken interpreta el astronauta de Palenque comparándolo con un módulo lunar, es lógico, porque en ese momento la carrera espacial tenía módulos lunares y los trajes de los astronautas de NASA eran unos armatostes descomunales, con unas mochilas más grandes que ellos, con unas escafandras gigantescas. Entonces él decía, joder, es que esto de Palenque es exactamente igual. Llega el transbordador espacial a tomar por saco los módulos lunares. ¿Y ahora qué? Ahora buscamos los aviones de Bogotá. Son los aviones de Bogotá. O sea, dentro de unos años, los trajes de los astronautas... ¿Y qué vale? Que estaban colgados y flipando, ¿no? Hombre, tampoco es eso, Manuel. Pero vamos a ver lo que... Igual dibujaban lo que veían en pues el pasado. Ya lo decía Sombrita, de plástico normal. Los trajes son de plástico normal. Claro. Lo que no podían ver son astronautas con botas y con tubos de submarinista. Coño, claro, no? Pero esa es una interpretación que ha hecho alguien. Evidentemente, eso que se representa en esas pinturas hace cientos, hace miles de años, igual no es eso, pero igual no es un chute, como dices tú. No, pero es que son muchas más cosas, incluyendo fraudes, que siempre nos olvidamos de eso. El humanoide de Fergana, que es la representación más clara de la historia, claro de la astroarqueología, que la están sacando los de Alien Ancestrales, cada 2x3 se la van a tatuar en el pecho, porque no hay nada parecido, es un fraude, nunca existió, es una ilustración de una revista rusa. Y eso ni es una interpretación, ni es un chute, ni es un astronauta, ni es nada. Es una revista rusa, claro, y ya hemos acabado. Sí, Sputnik, del año 67. Vamos a hablar de alguien que era un extraterrestre, ¿verdad? Lo que intentemos demostrar. Hércules, el templo de Hércules. Bueno, semidios. Sí. Semidios, sí. La torre la tiene en La Coruña. Tampoco era un ocupa realmente, porque antes ese templo era de Melkart, era el dios ya no puedo fenicio, más. Porque realmente acabóse. Cádiz era una fundación fenicia y luego ya la cosa se empezó a romanizar. Lo que ha ocurrido esta semana es que se ha hecho un descubrimiento, se ha hecho público un descubrimiento que está pendiente de confirmación y a su vez ha generado una polémica porque, diferentes investigadores de la Universidad de Sevilla y han hecho una rueda de prensa pública indicando que creían haber localizado
pues lo que algunos titulares de prensa han denominado como el santo grial de la arqueología gaditana, que es justamente este templo mítico al dios Melcar Hércules, que se suponía que además albergaba, según determinadas fuentes romanas, albergaba la tumba del propio Hércules, que también tenía reliquias de otros personajes míticos del mundo grecorromano. Y que además, bueno, pues allí estuvo también Julio César, por ejemplo, y hay determinadas leyendas asociadas a la presencia de Julio César, y como digo, es uno de esos templos que, ubicado además en las columnas de Hércules, pues tenía un valor simbólico muy grande, ¿no? Era uno de los grandes santuarios de la antigüedad. Este templo tiene unas dimensiones bastante grandes, realmente era como una especie de complejo de diferentes edificaciones, porque tenía un edificio principal, tenía supuestamente, según las fuentes clásicas, pues un embarcadero. Y lo que se ha localizado ahora es en la zona de la desembocadura del Caño de Santipetri, entre San Fernando y Chiclana, a través de una técnica que aquí en algunas ocasiones también la hemos comentado, que es esta técnica LIDAR, que lo que hace es un poco sondear a través de un sistema de láser los fondos marinos, por así decirlo, y trata de recrearlos a través de un relieve en 3 dimensiones, pues ha localizado una serie de estructuras que consideran que son artificiales y que podrían responder a un edificio de unos 150 metros de ancho por 300 metros de largo. Habría también asociada una estructura portuaria con diferentes amarraderos, varias cimentaciones, un puerto interior con una dársena, con varios espigones, y luego también cerca una villa doméstica. Todo este sería el complejo que interpretan estos investigadores que comentaba de la Universidad de Sevilla, interpretan que realmente puede ser pues los cimientos, los restos, los vestigios de este templo de Melkart. El problema es que, bueno, ahora hay que pasar de lo que son estas lecturas a través de esta reconstrucción en 3D, hay que pasar a hacer realmente unos sondeos físicos, unas prospecciones, para confirmar realmente ante qué se está. El problema ha venido con que ya esto, claro, iba en contra de una hipótesis que también se había formulado, y en este caso por la Universidad de Córdoba y por la Universidad de Cádiz, que decía que no estaba ubicado el templo en este lugar que señala esta reciente investigación, sino que estaba en el Cerro de los Mártires en San Fernando. Entonces ya hay aquí una polémica entre los dos grupos de investigación. Lo que dicen los de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Cádiz frente a este estudio de la Universidad de Sevilla es que los de la Universidad de Sevilla han hecho mal la lectura. ¿Que han fumado chicle? Pues prácticamente sí. Dicen que que han interpretado mal los instrumentos, que el LIDAR, este sistema, como comentamos, un poco de sondeo y tal, que funciona mal que no es exactamente como un radar, porque, por ejemplo, el agua puede distorsionar esos reflejos de la luz que utilizan para crear el relieve en imagen, y por lo tanto el pixelado que se puede obtener puede ser bastante aleatorio y hacer, por lo tanto, como digo, unas lecturas que no se correspondan exactamente con el relieve que hay ahí submarino. ¿No pueden bajar algún submarino, algún aparatito, algún robot submarino para que confirme eso? Ahora lo que se quiere hacer son esas prospecciones. Creo que hacia el verano es cuando quieren ponerlas en marcha, pero de momento el equipo de Sevilla defiende sus datos, dice que además consultó con el Instituto Geográfico Nacional y que además toda la triangulación que hicieron, pues que no tiene ningún tipo de error. Eso el equipo de Sevilla. Eso el equipo de Sevilla, que son los que han hecho ahora. El Betis no se ha pronunciado todavía al respecto. Joaquín está detrás de todos los datos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, la polémica entre dos opiniones, ¿no? En este caso de expertos. Escuchamos en las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España, en el mundo, de la actualidad en Onda Cero, y después ahí continuamos en La Rosa de los Vientos. Todavía nos queda alguna información en esta tertulia Zona Cero y muchas otras cosas esta noche. Son las 3, son las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Arranca hoy una semana decisiva para el Gobierno. 11 días quedan para que termine este año y para cerrar la propuesta de la reforma laboral, tal y como se comprometió el Ejecutivo con Bruselas. Hoy se vuelve a reunir con la patronal y los sindicatos. De momento hay avances en materia de temporalidad, pero no en cuanto al reequilibrio de la negociación colectiva o la revisión de la subcontratación. Dos asuntos fundamentales para los sindicatos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no obstante, confía en que el próximo año arranque con una nueva legislación laboral. Lo decía el pasado sábado. Creo que el 22 inauguramos, así lo deseo, reforma laboral, pero vamos a hablar de la democracia en la empresa, vamos a hablar de la ley de participación institucional y la ley de usos del tiempo en el trabajo. Desde la patronal reconocen que todo va bastante rápido, que la negociación está ya en la recta final, pero temen que si se llega a un acuerdo, después los socios del Gobierno lo modifiquen. Empieza esta semana también con un nuevo máximo histórico del precio de la electricidad. De media este lunes el megavatio hora se va a pagar a 339,84 euros en el mercado mayorista. Es el quinto récord en los últimos 6 días. La franja más cara hoy será entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, cuando el precio alcance los 375 euros el megavatio hora, mientras que la más barata, dentro de una hora, entre las 4 y las 5 de la mañana, no bajará ese precio de los 268 euros. Hace justo un año la electricidad se pagaba en el mercado mayorista a 43 euros. Continúan los reproches en el debate político por la llamada inmersión lingüística de Cataluña, 2 semanas después de que se hiciera público el caso de Canet de Mar y estallara la polémica a nivel nacional. El presidente Pedro Sánchez defiende la lengua como una herramienta de convivencia y condena, es de sentido común, ha dicho, cualquier tipo de acoso. El sentido común lo que dice es que tenemos que estar siempre denunciando cualquier tipo de acoso, venga de donde venga. Y también defendiendo la legitimidad democrática y también construyendo convivencia en las aulas educativas de nuestros centros educativos y también entendiendo que la lengua es un formidable vehículo para el entendimiento y la convivencia. Ahí es donde va a estar siempre el socialismo. Desde Junts per Catalunya no se fían de los socialistas. Su líder en el Parlament, Albert Batet, critica al PSC por, según él, callarse y no defender el catalán. ¿Qué PSC tendremos davant? ¿Qué PSC tendremos delante? ¿El de la regresión o el de la inmersión? ¿El del catalanismo o el del unionismo? ¿El del 155 o el que quiere ir hacia adelante? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Catalans y catalanas. Mientras desde la oposición Pablo Casado critica que los reproches a su partido mientras el Gobierno pacta con Bildu. Los que defendemos a una familia porque un niño es acosado, señalado y aislado simplemente por pedir que se ejerzan sus derechos, somos los radicales, crispamos, alentamos el odio. Y sin embargo, los que están yendo allí gritando viva a un grupo terrorista como Terrayure, haciendo pintadas y señalando a las familias para que se boicoteen sus negocios, son los moderados con los que hay que pactar. Casado, por cierto, le ha dicho a Junts que no les callarán tras la querella presentada por los de Puigdemont por asegurar Casado que hay profesores que no dejan ir al baño a los niños porque no hablan castellano. De la epidemia, la Agencia Europea del Medicamento va a decidir este lunes si aprueba la vacuna Novavax. De hacerlo, sería la quinta en el mercado europeo. Hoy conoceremos además los datos del Ministerio de Sanidad de los últimos días. El viernes nos fuimos de fin de semana con la incidencia ya por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, es decir, ya en un nivel de riesgo muy alto. El miércoles, el presidente Sánchez y los presidentes autonómicos se reunirán para abordar la situación. Y según ha explicado Sánchez, acordar medidas compartidas. A esta reunión acuden algunos dirigentes autonómicos, como el murciano Fernando López Miras o el gallego Alberto Núñez Feijóo, con dudas. Nos va a decir que la vacunación que estamos haciendo en las comunidades autónomas va bien y que estamos en una situación complicada. Mire, para eso no es necesaria una conferencia de presidentes. Yo espero que haya alguna propuesta y que de verdad haya una coordinación. Si somos convocados para hablar del pasaporte COVID, para hablar de una legislación, aunque sea inmediata, urgente, mediante un real decreto ley, será una reunión fructífera. Otros, como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se han mostrado en defensa de la coordinación para frenar esta nueva ola. Y el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van a inaugurar este lunes la primera línea de AVE a Galicia, con el trayecto entre Madrid y Orense, que comenzará a operar para el público a partir de mañana. Y en la actualidad deportiva, a las 9 de la noche, el derbi valenciano Levante-Valencia cierra la jornada 18 de Liga de Primera División, la última jornada del año. La Liga volverá ya en 2022, con el Real Madrid de momento líder con 43 puntos, 6 más de los que tiene el Sevilla, que está segundo. Y esta semana se juegan los partidos aplazados. Mañana martes a las 7 de la tarde, Villarreal-Alavés, a las 9 Sevilla-Barça. Es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias, en Más de Uno, con Carlos Alsina. Síguenos por internet en ondacero.es.
Las autoridades se preparan para semanas de situación de emergencia. 3 meses mirando a La Palma. De momento los vulcanólogos no pueden discernir. A la que le siguió una enorme columna de humo y la expulsión de piroclastos. Al mismo tiempo, el otro punto de atención está en la colada que tan viva como la erupción que hoy ha brindado una nueva imagen de dramatismo. 3 meses con vosotros. Nunca había vivido una cosa así, toda esa gente que se las ha quemado sus casas. Completamente destruida. No tengo palabras. Estoy muy triste. Esto es un desastre total y absoluto. Que no es mío, que era de mi padre, que era de mi abuelo. La casa que se ve afectada le va a pasar una montaña de lava por encima. Vamos a seguir juntos. Todos somos La Palma. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, las 3:06 y continuamos con una información que nos habla sobre los nutrientes y la salud mental. Pues mira, esto es muy importante porque es cierto que estamos hablando últimamente mucho de los problemas que hay en general, pues porque las circunstancias que estamos viviendo y cómo, pues eso que nos impide relacionarnos como deberíamos y tal, pero resulta que también tiene mucho que ver lo que comemos. Eso de ¿eres un poco lo que comes? Pues sí, de algún modo. Y bueno, yo hoy cuando te estaba viendo ahí todo apasionado, así que te estaba saliendo la ira, Manuel, que no sé qué, digo, a este niño le faltan micronutrientes. Este no es vegano, has dicho, este no es vegano. No, verás. El tema es que han hecho un estudio bastante importante y es que dice que los macronutrientes estamos desbordados. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo producto ultraprocesado que lo tenemos a la mano, que es muy fácil de consumir y ese pues estamos saturados, pero estamos reduciendo muchísimo los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que está muy relacionado la falta y la escasez de micronutrientes para los problemas mentales. ¿Por qué? Porque te da mucha facilidad de estallido de ira, de aguanta más, y luego te da el bajón de depresión también y de ansiedad. Entonces, han hecho estudios importantes en poblaciones y os voy a dar algunos de los datos, como por ejemplo, en Canadá, en 2004, dicen que el 40% de la ingesta de calorías en todas las edades provino de productos ultraprocesados, o en Estados Unidos el 67% de los niños entre 2 y 19 años también consumieron en 2018 también productos ultraprocesados, o el 57% del consumo de los adultos eran productos ultraprocesados. Pero claro, ya incluso lo relacionan con Japón y el problema también de los suicidios y todo eso. Vamos, que todo va derivando a algo. No quiere decir que sea solamente esto la causa, ni muchísimo menos, pero sí lo que te están diciendo es que si tú tienes cuidado y haces una dieta rica en micronutrientes, se ha demostrado que se reduce la depresión de algún modo. O sea que si tú, por ejemplo, te diagnostican depresión y te dan un tratamiento, pues tienes que estar tomándote el tratamiento, pero además tienes que tener cuidado y tomar estos alimentos. Entonces, ¿cuál es el que ponen de alimentos mejor que te van a beneficiar? Pues mira tú por dónde, como siempre, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es rica en granos enteros, en frutas, en vegetales, en frutos secos, en legumbres, en mariscos y en aceite de oliva. Así que cuando uno está con la ira, un buen chute de pan con tumaca y aceitito, que te viene fenomenal. Que ves a alguien que está muy enfadado constantemente, toma unos frutitos secos, un poquito de fruta. Tira para arriba una langosta, que también entra dentro, claro, que ya a mí eso me quita la depresión. Ahora. Unos frutitos secos, me deprimo, me hundo. Oye, pero la economía. Unos cacahuetes, hombre, me vengo abajo. Juanjo, la economía. Ahora en estas fechas, pues sí, vale, puedes tomarte, yo que sé, una coquina, nos vamos a... un mejilloncito. Bueno. La almeja de Tassili. Fíjate, por ponerse de moda se está poniendo de moda alguna cosa rara, extraña. Se van a poner de moda, Manuel, tú sabes mucho, los veganos que comen carne de ternera.
Bueno. No, pero por ejemplo... Acá llega a ser posible. Sí, eso también. Veganos, ¿no? Eso siempre. No, son veganos con excepción. No, pero de verdad que yo estoy totalmente de acuerdo en que somos lo que comemos, y si comemos comida basura... Sí, pues... sí, evidentemente, yo estoy de acuerdo. Pero igual la depresión es también por lo que nos tenemos que comer que no por lo que hemos comido. ¿No? Y por lo que respiramos. Mira, yo lo noto mucho. Yo cada vez que vengo a Madrid, de verdad, o sea, yo es que no sé qué coméis aquí. Si las cosas no saben a nada. Hay mucho metano. O sea, es terrible. Bueno, y se nota en el olor. La gente que venimos del campo, cuando te estás acercando a Madrid, es que ya lo notas en el olor, que huele el aire distinto, ¿no? Bueno, pero igual son los coches, ¿eh? Tienes otros probablemente influye. Tienes otros atractivos. Bueno, sé que hoy te echaste desodorante. Cambia el ambientador que tienes en el coche. A ver, chicos, apuntaros esto, que el cerebro necesita 30 micronutrientes, ¿vale? Así que es importante. ¿Por qué? Porque ayuda a la producción de neurotransmisores, como son la serotonina y la dopamina, que ya sabéis que son muy importantes para todo, hablando de lo que estamos hablando, y también para descomponer y desechar sus productos del metabolismo. Con lo cual, a tomar dieta mediterránea y, bueno, sí puedes tomar todo el marisco que quieres. De hecho, me puedes invitar a una marisquería, claro, o sea, que me está das frutos perfecto. secos y yo a ti te doy langosta. Pero Muy yo bien. te doy frutos secos de denominación de origen. Está muy interesante. A mí lo del pan tomaca me ha gustado, ¿eh? Lo del pan tomaca está buenísimo. Con jabón de bellota, a ser posible. A ver, Manuel, coméntanos algo sobre este caso, sobre este supuesto milagro. Bueno, es que hay cosas que no dejan de pasar nunca. O sea, todas las semanas hay poltergeist, todas las semanas se ven ovnis y todas las semanas hay un Cristo que llora. O su madre, la Virgen, que llora también. Y ahora ha ocurrido en México, pero ha armado bastante follón porque lo que ocurrió hace unos días, que María Martínez de Ríos es propietaria de una imagen, una talla de una representación del Niño Jesús en el centro de México, y que de repente empezó a emitir por los ojos lágrimas de un líquido rojizo que evidentemente interpretan como sangre. Lógicamente, primero en la familia se arma bastante revuelo, porque además ellos están convencidos de que lo que ellos denominan milagro, se produce en respuesta a una petición que su hija Marta Franco Martínez había hecho a la imagen del Cristo unos días antes para que le ayudase a solucionar unos problemas personales. Lo que comenzó, repito, a difundirse entre la familia, fíjate lo que ha pasado en casa de la tita Marta. Comenzó a llegar a oídos de los vecinos. Bueno. Cada vez se fue extendiendo como una mancha de aceite la información, hasta que llegó un periodista, y cuando el tema apareció ya en un reportaje y sobre todo cuando llegó a televisión, y las cámaras del programa Primer Impacto de Univisión se plantaron en la casa para grabar la imagen del milagro, pues se grabaron lo de siempre, lo que hemos visto muchas veces, una imagen de la que efectivamente a la altura de los ojos se desplazan. Además es muy siniestro porque quedan los regueros de las lágrimas, como si fuese el rímel corrido sobre los pómulos de esas supuestas lágrimas de sangre. ¿Había pasado alguna desgracia en la familia o algo? No. Y además, claro, ellos dicen que su interpretación es que se ha producido un milagro en su casa ha sido bendecida para que se produjese esos milagros, porque al mismo tiempo que la imagen, la talla del Niño Jesús comenzó a llorar sangre, dicen que la misma noche que se produjo el milagro, ellos escucharon unas pisadas en la casa que interpretan, fíjate tú, la economía de hipótesis, como que la talla del Niño Jesús se había quitado los zapatos, se había bajado del pequeño altarcito donde está y se había dado un garbeo por la casa. No se les ocurrió pensar que a lo mejor los pasos eran de alguien que se había acercado a la talla para echar unas gotas de mercromina. Pero bueno, el caso es que la historia se ha ido totalmente de madre al aparecer ya en varios canales de televisión. Ya se empiezan a concentrar peregrinaciones
a esta vivienda para pedirle los favores al Cristo Milagroso, y a mí esto me recuerda un caso parecido que tuvimos hace unos años en Denia, en la Comunidad Valenciana. El Cristo de Limpias. El Cristo de Limpias, sí, que sí, el Cristo de por sí, yo tengo una talla exactamente igual, idéntica a la de Antonia Álvarez, es un busto casi de tamaño natural del Cristo de Limpias. Dio muchísimo que hablar en su momento, años 95, dio 97. que hablar, y dio mucho más que hablar, dio pasta. Porque lo que empezó con una imagen que lloraba sangre, que era la de la talla del Cristo, luego se traspasó a la propietaria. Veremos, aquí se repite el caso. Y fue ella la que empezó a presentar los estigmas de la pasión y a llorar lágrimas de sangre, la corona de espinas, los trances. Los trances, hay vídeos, hay fotos, hay grabaciones de audio muy inclasificables, como cuando ella en trance, refiriéndose a Jesús, que se le aparece, le dice con el aliento entrecortado: Dios mío, es muy grande, no sé si me caberá en la boca, refiriéndose a la Sagrada Forma, que se iba a materializar como parte de los milagros. Al final lo que se descubrió es que, como ella decía que según la Virgen y según Cristo había que hacer una capilla, que es lo que se pide siempre, la capilla no la hizo, pero ella se hizo un adosado espectacular, al hijo le compró un gimnasio, y cuando ya la denunciaron, pues había acumulado una fortuna de muchos millones de las antiguas pesetas. Esperemos que no ocurra lo mismo aquí. Y que incluso la acogieron, ¿no? ¿La cogieron en fragante o no? No, esa fue la de la bola, que es mucho mejor, la de Liguerón. Sí. ¡Guau! La de Liguerón, la de Huelva, sí. Mira, hace es poco una estuve historia tremenda, ¿eh? Hace poco, con esto de las meigas... Cuando se fue de la casa, la cogieron, la filmaron... Hace poco estuve con una meiga, una señora de Ferrol que va de meiga, y que decía, sí, yo además, a mí mis poderes de meiga me los dio la Virgen. Y, ¿qué tiene que ver la Virgen con las meigas? Pues, ¿y eso cómo fue, señora? No, pues que me fui a Liguerón y se me apareció la Virgen de Liguerón, la de la bola, y me dijo, pues, tú eres meiga. Y digo, pues hombre, no podía, mira que hay apariciones en España, que vaya a elegir precisamente la de Liguerón, también es mala suerte. Por cierto, hemos comenzado el programa de esta noche hablando, Manuel Carbellal, hablando de los cuadernos de campo. Así se titula una colección de libros tuyos, cuadernos de campo, que la gente puede conseguir y que cuentas muchas cosas. Ya te digo, fíjate, van 9, van 8, pero 9 esta semana. Esta semana sale el 9º, ya tengo familia numerosa. Y tienes del Opus, la gente que quiere información, pone en internet, en Google, donde sea, en el buscador, pone cuadernos de campo y el ojo crítico, o cuadernos de campo y Manuel Carbellal. Están en Amazon, en eBay, en Tu Colección, en muchos sitios. ¿Y qué cuentas en esos cuadernos de campo? Mi diario. O sea, mis diarios son tus investigaciones de estos temas, ¿no? Sí, esta semana el que sale, ya si queréis un día hablamos con más calma, porque es un tema apasionante, el de las meigas, el de las brujas gallegas. Mi investigación de más de 30 años, desde la primera meiga que conocí, que fue mi maestra, fue la que me introdujo en el mundo del misterio, Cassandra, un caso dramático, terrible, y luego muchas de esas mujeres, que a ver las haylas, claro que las hay, que son linajes femeninos que van pasando de madres a hijas o de nietas, de abuelas a nietas, que son curanderas, son psicoterapeutas, son las líderes intelectuales de sus comunidades desde tiempos inmemoriales, aunque están documentadas, la primera vez que aparece la palabra meiga en un proceso inquisitorial es del siglo XVI, pero está documentada la presencia de estas sabias, que es como se las llama en Galicia, las sabias. Por eso el cuaderno se llama así, Meigas, las brujas sabias. Pues estas sabias están documentadas en Galicia quizá desde los principios de la historia. La gente que busque información la vamos a poner, como siempre, en Twitter con Almudía Rosavientos, que busque información en El Ojo Crítico, en Manuel Carbellal, cuadernos de campo, están en todos los sitios, está en Amazon, está también, por supuesto, en la página del Ojo Crítico y en muchos otros sitios, los cuadernos de campo de Manuel Carbellal, que son sus investigaciones de estos temas. Por cierto, que seguimos hablando de estos temas en la tertulia Zona Cero del próximo
del próximo domingo la vamos a tener contigo, Manuel, también contigo, Juanjo, con Silvia Casasola, con Mado Martínez. Vamos a tener la tertulia de Navidad, como siempre, comentando y con Josep también, que también va a estar ahí con nosotros, comentando cosas y comentando informaciones y comentando noticias que tienen que ver con el mundo de la religión, pero también comentamos noticias que también es importante que lo hagamos con una sonrisa y es una tertulia en la cual damos información muy seria, muy rigurosa, pero a la vez vamos a buscar en Navidad hay que reírse un poquito y es importante una Navidad como siempre, o como las últimas un poquito difícil, un poquito con las dos caras. Juanjo me ha dicho que va a venir vestido de elfo. Sí. Para ambientar así. Creía que ibas a decir de la cartera. No, yo de reno y Josep de Santa Claus. ¡Santa Claus! Mado. Aunque de Santa Claus tendría que venir Bruno, que es más rojo. Hoy va. Ese era Papá Noel, Manuel. ¿Y quién te crees que es Santa Claus? Verde. No, verde es el elfo. No, y verde era Santa Claus. Originalmente, luego la Coca-Cola. Claro, luego la Coca-Cola lo cambió. Verde. Vale. Lo estás arreglando. Lo dejamos aquí, ¿no? Exacto, vamos a dejarlo aquí. Verdes que estén muy verdes. Bueno, Josep Guijarro. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Oye, y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Igual. Mado Martínez, gracias. Mejórate. Buenas noches. Manuel Carballal, gracias. Juanjo Sánchez Oro. Un abrazo. Feliz Navidad para ti, Bruno. Feliz Navidad. Pero solo para ti, ¿eh? Solo para ti. ¿Qué te hace falta? Venga, continuamos en la tertulia. No, en la tertulia Zona Cero no continuamos. No. Continuamos en La Rosa de los Vientos.